¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a este episodio de País de Cabeza. Soy Leonard Cabezas, estoy con Renato Avellaneda, como ya conocidos del antiguo programa País de Cabeza. Sin embargo, este País de Cabeza es muy diferente. Renato y yo, al igual que ustedes, sabemos que de que el Perú esté de cabeza no solamente significa de que el tema político y tema económico esté complicado, sino también temas sociales, de interés nacional, existen un montón de temas virales que son, creo yo, necesario comentarlos porque a veces es necesario, creo yo, conocer las cosas, sin embargo, no solamente concentrarse en lo malo y tratar de buscarle hasta el lado bueno, gracioso o agradable a la situación. Después de todo, estando de cabeza, ¿qué podemos pedir? Para este primer episodio de estas tertulias nuevas, en la cual vamos a estar trayendo invitados, vamos a estar variando, de hecho, estamos ya en proyecto de poder juntarnos con más personas. Estoy con Renato Avellaneda, ya conocido de la casa. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leonard. Muchas gracias porque, bueno, como siempre, soy tu invitado predilecto para esta sección y como tú dices, se vienen cosas nuevas, esto ya será un nuevo formato y va a estar muy interesante, ¿no? Porque vamos a tener nuevos invitados, vamos a tocar otros temas que a lo mejor exceden al ámbito político y que también por ahí tienen algo de relación con la política, ¿no? Ya que siempre se puede tomar ese enfoque. Totalmente, totalmente. Porque vamos a tocar temas muy variados, incluso vamos a ir tanto desde política hasta fútbol, vamos a también tener la idea de estar especialistas de otras ramas, podemos tocar hasta incluso noticias de lo que ha sido más escuchado, ¿no? Porque hay un montón de temas que se han escuchado, vamos a traer los más importantes, es imposible traerlos todos, iremos reaccionando un poco hacia estos apuntes. En ese sentido, vamos con este primer bloque de noticias, las cuales lo podremos llamar como país de cabeza política. Muy bien, la primera noticia, de hecho, que ha pasado ya hace unos días, desde el día jueves 26 de mayo, como podemos apreciarlo, es que la ministra Betsy Chávez, bueno, ahora ex ministra de Trabajo, fue censurada por el Congreso de la República. Como sabemos, para censurar a un ministro es necesario los 66 votos necesarios, y esta censura viene después de una interpelación a la cual nuestros queridísimos padres de la patria han dicho de que efectivamente no se cumplió adecuadamente los requerimientos, no respondieron bien las preguntas y que efectivamente era necesario un control. Para dar unos mayores luces, recordamos también que la ministra Betsy Chávez fue duramente criticada en el momento de la huelga de controladores aéreos. No sé si te acuerdas, Renato. Sí, de hecho fue justamente por esta cuestión de que si mal no recuerdo, lo terminaron usando como uno de los argumentos para promover la moción de censura, ¿no? Ya que es tal vez el hecho de haber tenido esta huelga durante un tiempo, tal vez puso en crisis ese ámbito del país, aunque claro, igual queda en la duda de saber si es que realmente era una razón eh, lo suficientemente sólida como para decir que tendría que censurarse, ¿no? Es cierto, es cierto. De hecho, algo curioso es que hasta incluso la bancada de Perú Libre se mostró a favor de la votación, ¿no? Es decir, incluso se le empezaron como quien dice, voltear un poquito las cartas, siendo la ex ministra partidaria y congresista de Perú Libre. Ya empezamos a ver estas primeras grietas dentro de la bancada oficialista, pero que ha quedado, porque recordemos pues que Perú Libre ya se ha dividido, ¿no? Creo que está Perú Democrático con este Bermejo y otras ramas, y la rama magisterial. Exacto. Y es más, no solamente eso, sino que hubo un momento en el que una de las parlamentarias ya hasta hizo de alguna forma oficial, aunque obviamente fue una frase suya y que tal vez no necesariamente tiene que meter en el bolso al resto de Perú Libre, pero sí es verdad que ahora ellos se ven como aliados de Castillo y ya no como oficialistas, ¿no? Habría que entender también más o menos cuál es la diferencia entre ser oficialista y ser aliado, pero de alguna forma ya están generando una línea, ¿no? Tal vez una línea no del todo definida, pero sí están dando a entender cuál es esa discrepancia, ese margen de discrepancia que tienen respecto de Castillo y el hecho de que por lo tanto su apoyo o por lo menos su respaldo en el Congreso cada vez disminuye más. ¿Y qué opinas de esto, Renato? Porque, o sea, estamos ya entrando me parece que la tercera ministra censurada,
y incluso continúa dejando esta suerte de discrepancias internas, ¿no? Al interior del partido, más aún ahora que no creo yo que estemos al punto tal de entrar a una crisis política grave. Sin embargo, si viene otra crisis fuerte, que va a ser la crisis alimentaria, que de hecho vamos a tocar en este podcast. Mm. Eh, yo creo que de cara a esta crisis deberían empezar al menos el gobierno, si quiere obtener acciones claras, empezar a cerrar un poco más de filas en el Congreso, ¿no? Como partido. Sí, yo creo que sería la idea, porque al fin y al cabo, eh, si el Congreso se va a convertir en una cantina, creo que eso no le favorece a los intereses del país, ¿no? Porque digamos que no voy a hacer que volvamos a tener una suerte de gobierno parecido al de la gestión pasada, en donde realmente más que avanzar en términos de proyectos sociales, políticas públicas, lo que se hacía en el Congreso era básicamente obstruir, atacarse y poner todo tipo de trabas con tal de que tal proyecto no vaya, y al final esto hace de que el avance del país sea nulo, ¿no? Es decir, realmente no nos favorece de ninguna forma, y probablemente eso sea lo más preocupante, ¿no? De que en ese tipo de crisis políticas los que salimos perdiendo somos nosotros, ¿no? O sobre todo aquellas personas que necesitan del accionar del gobierno. Yo lo veo así. Así es, así es. Así que hay que estar un poquito atentos a ello, prestando atención hacia las nuevas movidas políticas. Sin embargo, no solamente como ciudadanos debemos cuidarnos y estar atentos a lo político, sino también a nuestra información personal. Más aún con la siguiente noticia que no se ha hecho tan viral, creo yo, como debió haberse hecho, pero y hasta incluso puede que muchos no lo sepan, mi hermano no lo sabía hace unos días. Los hackers rusos, hay un equipo de hackers rusos, el Conti Group, que de hecho tiene ahí su anticucho con Putin, que Putin lo deja operar libremente y todo ello, que han atacado al servicio de inteligencia peruano y exigen millonaria recompensa. De hecho, lo que han hecho ha sido filtrar un montón de correos de la DIGIMIT, que es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, y en estos correos se han revelado que están haciendo seguimientos públicos hacia algunos tipos de eventos de temas relacionados con el Islam, de la oposición, de la resistencia y demás, ¿no? Pero, o sea, pensemos un poquito en qué tan expuestos virtualmente estamos como Estado, por más de que suene un poquito complicada la frase, ¿no? Porque es decir, estos correos eran correos, no estaban encriptados. Y bueno, alguien que sepa un poquito más o menos cómo funciona este mundo de la inteligencia sabe que, no, del hackeo, sabe que es tan simple como mandar un link infectado, que alguien de casualidad lo abra y te vacían todo. O sea, Exacto. en qué nivel queda nuestra ciberseguridad como Estado? Y no sé, Renato, ¿no te genera a ti esto un poquito de miedo o de dudas? Es O sea, decir, yo, por ejemplo, estaría muy palteado considerando que hasta incluso han sido datos, me parece que después hubo otra filtración de la RENIEC o algo así. es demasiado grave, y sobre todo ver cómo de alguna forma estas potencias, o digamos los hackers que pertenecen a una potencia como en este caso es Rusia, ya más o menos se dan dando cuenta de nuestras falencias, ¿no? O del hecho de que tal vez seguimos atrasados en ese aspecto porque no... Tal vez desde el gobierno no son conscientes aún de lo importante que es la seguridad informática, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta de que hay varios gobiernos en el primer mundo, tengo entendido de que gobiernos, bueno, como el propio gobierno ruso, el de Estados Unidos, el de España también, eh, cada vez han estado esforzando más en contratar a profesionales de la informática o incluso directamente a hackers, ya que obviamente la mejor forma de hacerle cara a estos patas es con otros de su misma condición. Entonces, de alguna forma, estos gobiernos ya por lo menos están procurando eh, poder contratar las personas que estén lo suficientemente capacitadas como para defender esos datos, porque como tú dices, eh, las bases de datos o los servidores que tienen ellos pueden ser o bien igual que el nuestro, es decir, igual que tú tienes tu cuenta de Facebook, yo tengo mi correo, yo tengo una cuenta de Twitter, y claro, no tendría sentido ver que una institución pública simplemente no puede proteger eso de manera eficiente, ¿no? Es decir, saber que es tan vulnerable, ya hasta
ya está da miedo porque además esto también tiene que ver con la seguridad de nuestra información personal, ¿no? Tomando en cuenta de que el gobierno obviamente tiene muchos registros acerca de lo que somos nosotros, ¿no? Nuestros nombres, nuestro parentesco, nuestra residencia, por ejemplo. Entonces, saber que todo eso está muy vulnerable y muy expuesto, como que le genera mucha intriga a cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado sí nos preocupa, ¿no? Creo que en general hay que tomar conciencia de eso. Claro, y sobre todo que, o sea, te roban información, te piden plata y si no tienes esa plata, fuiste, ¿no? Exacto. Y digamos, esto es para temas un poquito más empresariales, más de estado, de correos, de información un poquito sensible que se pueda tener, ¿no? Ujú, Pero esto también se extrapola hacia los bancos, pues, ¿no? De hecho, hace poco también se hizo relativamente viral una denuncia de una chica cuya cuenta del BBVA, me parece, ujú. fue vulnerada porque copiaron, no, clonaron, es el término correcto, su número celular a otro celular e instalaron la aplicación y le vaciaron como 15.000 soles. Si mal no recuerdo el monto, pero va por ahí. Y, ni el BBVA ni la Asociación de Bancos, no es Asnabank, creo que es Alobanco, que es el otro que ayuda a reclamar, ni Indecopi le han dado la razón. De hecho, recién va a interponer una denuncia más. Entonces, Mm. los datos definitivamente estamos en un nivel, creo yo, de tanta interconexión digital que es necesario tener un poquito más de seguridad y sobre todo, y es que el Estado tiene que encargarse de eso, la Secretaría Digital Técnica. Es Ujú. decir, te hackearon, a alguien tienes que echarle la culpa, algo tienes que hacer, ¿no? Algún cambio Exacto. tiene que haber. Esa es la cuestión, es decir, porque con esta denuncia de la chica y otras denuncias que también han venido incluso ya de hace tiempo con el tema de lo fácil que es sacar préstamos en algunos bancos, ya que ese es más o menos el delito que, o bueno, la estafa que también está, o bueno, más bien yo diría robo, ¿no? La forma de robo Es un que, robo. Un robo. por así decirlo, está de moda, que es el hecho de sacar préstamos a tu nombre ya una vez que pueden acceder por tu celular. Es decir, incluso hay ladrones que han sacado préstamos de 20.000 soles sin necesidad de tener una cita presencial o sin necesidad de firmar algo. Es decir, es como que ya sin mucha dificultad te pueden generar una deuda enorme y como en tu caso, apoderarse de tu dinero. Así Entonces, es. y hay que entenderlo, o sea, estoy hablando de cifras grandes, 15.000, 20.000 soles. Pónganse a imaginar a alguien que vive a las justas o que tiene muchas O que son los ahorros de dificultades. su vida. Exacto. O sea, en ese momento se le va una buena parte de su sustento, el sustento que usa para vivir al día a día. Entonces, eh, esto es de mucha relevancia y tal vez algunos lo están infravalorando, pero sí, hay que tomarlo en cuenta. Así es, creo que existen buenas herramientas para defenderse. De hecho, se ha puesto bastante de moda este tema del VPN. Sería interesante, fácil, poder mostrar a un especialista en seguridad informática o todo ello para comentar un poquito estos temas. De hecho que sí. Este, de hecho, que sí, fácil en alguna de esas otras tertulias. Y ojo, que este tema de los hackers rusos no solamente ha pasado en Perú, ha sido un hackeo hacia varios países y me parece que también incluso ocurrió en Costa Rica. De hecho, Ujú. tanto Irian, a la gente de mis amigos, saludo para allá a Costa Rica, a los panas, a los maes, como decíamos por allá. E incluso, miren, estos hackers rusos hackearon a un grupo allá en Costa Rica, al gobierno costarricense, perdón, y le exigieron $10 millones a cambio de no revelar datos del Ministerio de Hacienda. El A su Ministerio de madre. Hacienda tiene muchísima cantidad de datos. Sin Sí. embargo, algo que hizo el presidente de Costa Rica es que, ok, fueron hackeados, pero dijeron que no iban a pagar nada a estos criminales. Y a pesar de ello, de que no hubo un pago de por medio, dicen que no se ha concretado la divulgación de la información. No he podido verificar eso. De hecho, es un poco difícil acceder a esos temas. Sin embargo, el Conti Group optó por atacar empresas privadas costarricenses para hacerse con la suma de dinero inicialmente solicitada al Ejecutivo. O sea, esto también va para las mismas empresas, ¿no? Y sobre todo empresas de temas bancarios, del sector financiero, que manejan gran cantidad de datos del sector de seguros Exacto. y todo ello. Así que hay que estar bastante pendientes. No sé, creo que existen estos límites, estos topes para establecer límites en algunas aplicaciones para retiros grandes de dinero y estar un poquito atentos de los datos, ¿no? Creo que es algo que muy poco se habla para la relevancia que tiene, Sí, de porque hecho. es necesario.
Y claro, justamente hablando de este tema de los datos y de la información, de lo clave que es, orientándolo un poquito más a lo político, no sé, Renato, si te acuerdas de que empezaron a difundir estos audios entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Ya pasó algo de tiempo, pero estamos Sí, comentándolo, ¿no? tengo entendido que esos audios son de julio, es decir, incluso de antes de que Castillo, incluso antes del 28 de julio, ¿no? Para que se den una idea. Y obviamente llama la atención como, bueno, obviamente como en estos audios siempre hablan de manera tal vez un poco coloquial, ¿no? Tal vez hasta de más al punto de que tal vez cualquiera que haya escuchado le ha causado hasta algo de risa, ¿no? Incluso viendo lo que dicen sobre Castillo, ya que dan Ah, casi dando a sí. entender de que él sabe algo turbio, ¿no? Sabe De algo del hecho, trato turbio y cómo transan ahí, ¿no? ¿te parece, Renato, si lo revisamos? O sea, creo que es un poquito difícil producir audio en este formato. Cada que lo veremos, pero algo que me pareció a mí muy gracioso fue leerlo, ¿no? Eh, Exacto. que la verdad es como que no te esperas que, o sea, no normal, ¿no? Creo que son personas privadas, pueden hablar como quieran dentro de Ajá. entornos privados, eso totalmente libre, pero igual como que uno no se espera necesariamente que usen ese lenguaje, ¿no? Por eso es como Exacto. que hasta algo gracioso. Espero que nos entiendan, seguramente les pasará. Dice, es que no, por eso es que nos reímos, ¿no? Porque, Obviamente. obviamente, ¿no? Eh, Justamente acá le dice Samir Villaverde ZB, me ha dejado sorprendido con ese pata Juan Silva, o me estás bromeando, este no es el maletín del $1.000.000 o soles, a su qué abuso. Bruno Pacheco, Pedro no lo dice todavía. Samir Villaverde, pero Pedro sabe del $1.000.000 y Bruno Pacheco se sabe, pero se hace el huevón. O sea, esa es una conversación que tendría Renato y yo conversando entre nosotros, pero ¿sí o no, Maldo? Exacto. A eso me refería. O sea, y creo que lo grave, y creo que para donde iba tu comentario, es que viene ya cuando se ponen a negociar temas serios, ¿no? O sea, imagínate decidir el futuro del Perú o de millones y millones de soles en inversión con una Exacto. llamada, una situación súper extraña, por decirlo menos, ¿no? Porque igual tiene que investigarse, todo tiene que seguir, pero hasta entonces no podemos afirmar nada. Claro. Hay como, por ejemplo, oye, Bruno, ¿por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión, por ejemplo, vivienda o demás, ¿no? Y esto es lo que me da risa. Si tú dices yo me voy, pero me tienes que avisar de que voy a ganar, porque si voy por las huevas, otra cosa que parece absurdo, se dice Asamblea Verde, en transportes tengo todo organizado. O sea, estamos hablando de una persona que tiene el poder de decir tengo todo en un ministerio, el cual se ofrecen millones y millones de soles en licitaciones. Sí. Y si tú te vas como vice a de transporte, pero no Pacheco, vice, tampoco, o sea, exigente todavía se pone ex Conchudo secretario exigente, ¿no? general. Sí. No, no sé, Renato, y si tú estuvieras en una situación así, como que estás negociando y todo ello, ¿te pondrías exigente? Bueno, si yo me encuentro negociando en una situación así, supongo que es porque eh, tengo una carencia de valores tal que tal vez puedo llegar a ponerme exigente, ¿no? Digo, porque si ya están negociando de esta forma simplemente en función de su interés económico, porque realmente es lo que dice, o sea, no es como que, bueno, me interesa porque tengo este conocimiento acerca de los proyectos del ministerio, no, 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 o sea, voy a ganar o no, es como que da igual, no importa que no sepa Claro, nada, simplemente mándame ahí y si me aseguras que voy a tener buena plata, chévere. y es Eso es lo algo que que... da Exacto, ¿no? Que se pone exigente Bruno Pacheco, quiero decir otra palabra, pero todavía no, todavía no. Eh, Justamente acá me parece, acá termina la conversación, bueno, al menos que tenemos acá en Fundación Gracias a Infobae. Dice, ¿y tú qué prefieres, Secretaría General o Vivienda, si tuvieras que escoger? Y Bruno Pacheco yo ahorita pensando a lo frío, Secretaría General, y fue justamente así como llegó o como se cree todavía que llegó a ser secretario general de gobierno. De hecho, esto entra dentro del contexto de la investigación de que Samir Villaverde acusa a Pedro Castillo de haber orquestado un fraude electoral y de recibir 2 millones de soles por licitación de biodiesel de Petroperú. Ahora, ¿tú cómo la ves, Renato? Yo, por ejemplo, pensaba de que a lo mejor, ok, estos audios pueden que sí sea real y pueden que sí terminen generando algún impacto legal, pero las declaraciones hasta ahora de fraude electoral que ha hablado Sangre Villaverde, como que siento que ha sido más tirando un golpe político antes que un golpe legal.
Sí, o sea, realmente tiene que ver con eso y de hecho tal vez hasta el hecho de que mencione el tema del fraude, que tal vez ya ha sido incluso desbaratado por algunas personas o ya hasta genera incredibilidad, ¿no? O sea, probablemente el simple hecho de haber mencionado el tema del fraude le quita credibilidad a Samir Villaverde, eh, porque obviamente ya hay... Es imposible recurrir al tema legal, ¿no? Es un tema que ya ha quedado por sentado, y es algo a lo que simplemente, en lo que simplemente no se puede dar más vueltas porque ya está cerrado, ¿no? Es un círculo cerrado el tema del fraude, ya que no lo hubo e incluso el Jurado Nacional de Elecciones lo avaló. Avaló que no hubo, ¿no? A eso me refiero. Así es. Entonces, no sé hasta qué punto es trascendente esa mención. Probablemente no lo sea, ¿no? Tal vez para la oposición sí, ya que ellos siguen sosteniendo esa tesis, Claro, pero les dan hilo que a estas jalar. alturas ya no debería tener mucha importancia. Exacto, es como que creo que les ha dado hilo que jalar ahí como para tratar de golpear un poco más Ujú. y todo ello, ¿no? Recordemos, igual que todo esto sigue en un proceso de investigación, indudablemente no hay que mencionarlo, no dejan de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario, Mm, pero no negaremos de que las pruebas que van mostrando nos van diciendo como que para dónde va inclinándose la balanza. exacto. Hasta ese, el juicio público es inevitable, pero bueno, así es, ¿no? Ya el Ministerio de Justicia, perdón, el Poder Judicial lo dirá, lo que ha pasado en este Ministerio de Transportes. Y por último, una noticia bastante reciente, otra declaración de muy desafortunada, creo yo, que justamente como le comentábamos, iba ya más relacionado con esta nueva crisis de hambruna que se está previendo a nivel mundial y que en algunos países ya está ocasionándose. Lo que sucede es que nosotros, bueno, en general, tanto por el tema del COVID, el tema de las restricciones, lo que ha pasado en China, lo que está pasando en la guerra en Rusia y Ucrania, y con respecto a los fertilizantes y la producción de trigo y de maíz, que es algo vital para el sistema alimentario actual, se están previendo ciertas dificultades con este tema de acceso a fertilizantes. De hecho, Perú, del 100% de fertilizantes que importaba, importó solamente el 20% o hasta incluso menos. Entonces es una brecha de 80% que va a pegar y va a pegar duro. Mm, Y The Economist está con una portada muy dura, que es una espiga de trigo con calaveras, alentando, diciendo como que se viene una hambruna. Y al parecer todos los indicadores parecen que va a ir por ese lado. Entonces, nuestro tan inteligente presidente Castillo no tuvo mejor idea que decir que la hambruna solamente les va a dar a los ociosos. O sea, bueno, no sé, mira, yo no quiero ser tan duro ni irme en boca o en floro, como se dice, por estos lares, pero una persona con dos dedos de frente, esto me suena bastante a la frase antes incluso que eso, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? sí, yo también lo interpreté de esa forma en realidad. Y creo que es una interpretación válida porque es inoportuno. O sea, realmente no... Exacto. Creo que... A ver, yo te comentaba antes de siquiera empezar el programa, ¿no? De que siempre que bueno, ahora que Castillo menciona esa frase me recuerda a una frase que en su momento también citó Lenin, es decir, el líder de la Unión Soviética y de esa revolución. Y claro, él decía que aquel que no come, no, perdón, aquel que no trabaje no va a comer. Y que es más, que tengo entendido que es un proverbio de la Biblia, si mal no Sí, sí. recuerdo. Está en un versículo de Tesalonicenses, si no me equivoco. Y claro, la cuestión es que Lenin decía esa frase y claro, algunos dirían, bueno, esa frase sacada de contexto puede malinterpretarse. Y es que claro, Lenin decía eso más que nada dirigiéndose a los burgueses, ¿no? Que ya que se sostenía esta idea de que los burgueses generaban ingresos, se llenaban los bolsillos sin hacer absolutamente nada, mientras que los explotados y quienes estaban siendo oprimidos eran los trabajadores, ¿no? Pero el problema es que incluso si quisiera más o menos excusarlo a Castillo con esta idea de que tal vez eh, tiene algo de devoción a Lenin,
Es decir, no porque Lenin sea bueno, sino porque tal vez encaja mejor con el discurso que tiene Castillo. Aún así no se puede porque la frase de Castillo está dicha en un contexto distinto y creo que está de más decir de que si hay una crisis alimentaria, eh, los únicos afectados no van a ser simplemente los ociosos, ¿no? Esa es la Así cuestión es. y es por eso que esta interpretación de que Castillo está diciendo de que realmente el pobre es pobre porque quiere, yo creo que sería acertada. Como te digo, va Es que, totalmente en contra de su discurso, en contra de su narrativa. Y es eso lo curioso, lo gracioso en realidad, porque no sé por qué se le ocurrió decir eso, o no sé qué claro, claro, o intenciones sea, tenía. a él no se le ocurrió, de hecho, dice, un compañero nos decía en la mañana, seguramente el compañero Lenin, señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Así, yo no sé que esté pobre, pobre porque quiere, no sé la verdad que cómo lo pueden interpretar y por qué no ha pegado tanto, o tal vez recién va a pegar, no sé, pero es como que a día de hoy me ha sorprendido, ¿no? Fue como que lo oías otra más, otra perlita más. Y si en algún momento hiciéramos, podríamos hacer un especial, ¿no? De declaraciones desafortunadas de Castillo. Sí, No sí, sí. terminaríamos nunca, Tal vez al pero final de su gobierno hacemos una compilación ahí. claro, hay como los highlights. Dependiendo de cuánto Y dure, ¿no? Nunca sabemos. hay 20 minutos, 20 días de podcast. Y, y Exacto. bueno, o sea, estamos en este ambiente de una posible hambruna con un ministro que todavía no tiene la experiencia necesaria para el sector, que ya de por sí deja mucho que desear, pero ahorita no tenemos nada más que ponerle tristemente toda la fe del mundo, creo yo. Pero en general, la situación de la hambruna sí es real, sí está pasando. De hecho, sobre todo países que importan, para que se den un contexto, ¿no? Algo súper rápido, países que importan trigo directamente de Rusia y de Ucrania por el conflicto no lo están importando. Tenemos países como principalmente africanos. Me parece que uno de ellos es Madagascar. Entonces, ante ellos sí va a estar muy dura. Perú, como tal, tenemos un poquito de ventaja porque somos un país agrícola, entonces Mm, tan mal no la vamos a pasar. exacto. Pero no entendamos hambruna como que no hay comida propiamente dicho, sino también como que la comida que haya, al ser menos, va a subir de precio. Entonces se va a esperar que las cosas todavía suban más de las que ya están, y de hecho ya están bastante caras. Sí. También salió una noticia que cevicherías tienen pensado cerrar porque si bien los niveles, la gente está comiendo ceviche como antes de la pandemia, pero las ganancias no reflejan eso, porque ya el pescado y los insumos están muy caros en general. Sí. Entonces hay que estar atentos. De hecho, una propuesta que me pareció escuchar a Carolina Trivelli me pareció muy adecuada es, o sea, si es que se pone muy dura la cosa, empezar a dar bonos a las personas que efectivamente lo necesitan, que efectivamente, Mm. no este bono que le dieron le dieron a todo el mundo, la verdad. Y tristemente no me tocó, pero bueno, ¿no? Ay, ay, ay. Pero así es la vida. Sí, sí, sí. Pero obviando este comentario, el tema de los bonos es algo muy adecuado, creo yo, para esta situación económica, si es que se pone dura, para las personas que se vean muy afectadas y también que trabajen muy de la mano los agricultores con el gobierno con este tema de los fertilizantes. Exacto. Porque creo que el tema alimentario sí es muy importante en un país golpeado por la anemia, que todavía existe, no sé si desnutrición, pero malnutrición, creo que sí estoy seguro. Desnutrición infantil también hay. Ajá, no, y que también malnutrición, que Mm, es otro tema aparte, ¿no? ujú. Y creo que por ahí sería algo importante, ¿no? A estar atentos, a guardar un poco, bueno, si se puede ahorrar, se puede ahorrar, y esperemos que esto pase más rápido y que dure lo menos posible, ¿no? Después de todo, todas las crisis se terminan y se pueden pasar. Exacto. Entonces, esto sería con respecto al primer bloque, al bloque político. Hemos comentado un poquito las noticias. Ahora vamos con el segundo bloque de noticias. Renato, justamente la primera noticia se dio el día 27 de mayo, hace un par de días, lo es bastante reciente, de un grupo de reservistas del ejército que marchan hacia el Congreso para exigir beneficios a excombatientes por el terrorismo. Fue una marcha que se hizo bastante viral y publicada por estos grupos de la derecha, el justiciero, la resistencia y todos ellos.
de un grupo grande de reservistas, los cuales estaban en la Plaza San Martín marchando, eh, justamente exigiendo este tema hacia el Congreso para exigir esos beneficios, ¿no? Mm, En un inicio entenderás que se quiso politizar hacia el tema, ¿no? Que claro. quieren sacar a Castillo y todo ello, ¿no? Pero vayamos un poquito más a fondo en la noticia para entender qué era lo que estaban exigiendo. Acá, como podemos ver, exigimos al Poder Ejecutivo, a través de sus órganos respectivos, que reglamente las tres leyes. Han pasado más de un año y esa ley no se reglamenta. Que bajo algunas circunstancias puede reconocer el gran sacrificio que hizo el soldado peruano hace 30 a 33 años por la pacificación nacional. Eh, Propiamente, ¿qué se quiere? Parece que está un poquito más abajo. La idea es otorgar estos beneficios a los defensores de la democracia que combatieron contra el terrorismo, principalmente por el lado del acceso a becas de estudio para hijos, ellos propiamente dicho, establecer el 22 de abril y el 12 de septiembre como días de los defensores de la democracia, y entre otros beneficios de los licenciados en la denominada campaña militar de 1941, una bonificación mensual equivalente a 3 ingresos mínimos legales, atención gratuita principalmente de salud, asignación por sepelio y trato preferencial en adquisición para vivienda propia y afectación con fines agropecuarios. Esta es una demanda de justamente estos ex reservistas del ejército y como tal creo yo que es legítimo la protesta que han hecho. Sin embargo, creo que en todo el entrever se ha obviado mucho, es decir, se lo ha tratado de politizar más allá de la cuenta y no estoy seguro que tan efectivo habrá sido el tema de ir a presionar así, ¿no? Considerando cómo los medios lo han cambiado todo. Exacto. Sí, yo también lo veo así, es decir, el hecho de que haya habido un sector tal vez interesado en hacer que esto se torne en un argumento para claro, para ir en contra de Castillo, es decir, dándole la razón a ellos sabiendo de que hay antecedentes, ¿no? De algunos reservistas que, claro, se han expresado en contra del gobierno y en contra específicamente de Castillo, pero tal vez darles enfoque era algo innecesario porque realmente con esto estás desestimando la idea por la que ellos se están manifestando, ¿no? Que es el hecho de exigir estos beneficios que de alguna forma sí son necesarios para este sector y que además de alguna forma podrían incentivar el hecho de que más personas forman parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tomando en cuenta de que obviamente es algo sacrificado, creo yo, y no cualquiera está dispuesto a hacerlo y justamente porque tal vez sienten de que después, durante el resto de su vida, no se le va a retribuir eso, ¿no? Tal vez no sienten que reciben lo que merecen, entonces Así yo es. creo que desde esa perspectiva no es una manifestación descabellada, ¿no? Yo lo veo así. Totalmente, totalmente. De hecho, creo yo que el soldado peruano que justamente peleó contra el terrorismo, definitivamente, yo creo que son héroes de la patria. Defendieron la patria como tal, porque justamente el terrorismo, con bien mal, lo que buscaban era destruir el Estado y construir esa suerte de Estado comunista, socialista, el famoso pensamiento Gonzalo, ¿no? La Ujú, disque cuarta espada del comunismo, el cual creo no va, ujú, para decirlo menos, ¿no? Es definitivamente un pensamiento retrógrada, pero, y sobre todo que quería llegar por medio de la vía revolucionaria, sin considerar tantas matanzas y muertes que se logró, ¿no? claro. Pero en general, no siento que hubo quizás ese reconocimiento y puede que estas demandas sí sean hasta cierto punto válidas, ¿no? O al menos yo lo vería así. Obviamente que creo que se tiene que ahondar un poco más, imagino que, y esperamos que hayan sido atendidos por congresistas para que puedan prestar atención hacia lo que ellos piden Ujú, y en cierta manera incentivar un poco más a este sentimiento del ejército y de las marchas nacionales y de la patria, pues, ¿no? Que definitivamente exacto. yo concuerdo contigo, sí debe ser un trabajo, porque es un trabajo muy matado, y estar en cuartel, todo lo que tienes que pasar, pero lo haces por el amor a la patria, ¿no? Y eso se respeta bastante. Y bueno, ya habiendo pasado este tema de los reservistas, Renato, no sé si en estos días particularmente te has sentido un poco más inseguro en la calle, porque no sé si tú lo has visto así ya, pero creo que las noticias no dejan de mostrar más que temas de robos, temas de que matan a personas por celulares, de que encañonan gente, les roban sus autos y todo ello, ¿no? Y que Exactamente. pareciera que la delincuencia principalmente está aumentando. Sí, exactamente, ¿no?
En realidad esto ya era una realidad desde hace demasiado tiempo, pero creo que durante estas semanas especialmente la prensa se ha dedicado, ha puesto más esmero en el hecho de darle cobertura a todos estos incidentes. eh, y bueno, el hecho de ver que tantas personas sufren de estos robos, de que tal vez algún familiar o algún amigo nos comentan, oye, cuidado cuando vas por esa zona porque tienes que guardar tu celular, te lo pueden agarrar. Quienes ya, digamos, hayan crecido en una zona vulnerable en donde la delincuencia siempre está a tope, pues ya tendrán sus estrategias particulares para poder prevenir esos robos. Eh, y la Confirmo. cuestión es que, obviamente, cuando vemos esto en los medios, está de más decir de que los medios no pueden dar cobertura a todo, y aún así vemos demasiados casos. Y es por eso que tenemos esta noticia que, bueno, obviamente es del año pasado y muestra una cifra desalentadora y que además también cuando la reducimos a escala nos damos cuenta de lo impactante que es. En este caso, Exacto. como dice el titular, son más de 1 millón. 1 millón de robos que se dan al año. Robos de celulares. No, no contamos los otros robos, ¿no? O sea, estamos contando solamente robos de celulares. Increíble. Así es, así es. De hecho, es 1 millón de celulares. De hecho, las estadísticas exactas están justamente acá abajo. 1.350.000 equipos hurtados, aproximadamente unos 3.700 por día, para que se den una idea de la cantidad de personas, porque a veces creo que no termina a veces mucho de cuajar los números. Al menos a mí me pasa, por eso Ujú. estaba haciendo una analogía. Y si es que nosotros pusiéramos a todas las personas que les roban por día en el Estadio Nacional, nos demoraríamos 12 días en llenar totalmente el Estadio Nacional de personas a las cuales les han robado un celular. Estamos hablando del Exacto. Estadio Nacional. Eh, Como decía, antes de pandemia eran en promedio 5.400 diariamente. Hoy en día ha bajado hasta, bueno, casi 4.000. Igual son números demasiado Sí, altos, ¿no? de hecho, si ahora te pones a hacer el cálculo con los 5.400 quedamos peor O sea, parados. Ya ahí sí, tal vez quedó llenamos preparado, ¿no? el Monumental de la U. Bueno, ni modo, ni modo. O el de la UNSA, o el de la UNSA, También, también, que es un estadio bien grande, exacto. el de la UNSA de Melgar. Y de hecho, sí, la seguridad ha ido, la inseguridad, mejor dicho, ha ido aumentando, la seguridad ha ido reduciendo. Y tristemente, estas noticias de hace unos días, un joven fue asesinado en Chorrillos, en Cercado de Lima, en Los Olivos, en general terminan haciéndose bastante comunes. Exacto. Y en, en general creo yo que más que recomendaciones, indudablemente, esta inseguridad creo yo que te genera un montón de cosas, ¿no? El hecho de no poder salir tranquilo a la calle, de estar apeligrado, por decirlo así. También, y que tristemente no solamente son celulares, ¿no? También estamos hablando de arrebatos de bolsas, de carteras, de cogoteos, y ya obviamente robos un poco más elaborados, ¿no? Como el marcaje, seguimiento y todo ello. Exacto. Indudablemente que la delincuencia, creo yo, está continuando campante y no sé, Renato, ¿cómo ves esto tú de cara a las elecciones? O sea, obviamente que yo lo veo como que hay un problema que solucionar, sí, pero que veo que hay candidatos que lo pueden aprovechar mucho más en su discurso y que después lo Mm, solucionan o no, bueno, el tiempo lo diría, ¿no? Por ejemplo, claro. creo que Oresti, un candidato como Oresti le convendría esta situación. En realidad sí. O sea, justamente ahora que mencionas el tema de si algún candidato podría sacar rédito político, obviamente tiene que ver Urresti por, bueno, por su antecedente como ministro del Interior, si mal no recuerdo. Y el hecho de que, bueno, siempre en sus campañas él pone el enfoque por ese lado, ¿no? El hecho de tener, o bueno, dar mano dura contra la delincuencia. Incluso quienes se acordarán de, de este video, ¿no? Que yo recuerdo de que él había hecho, obviamente no para esta campaña para la alcaldesa, sino para la presidencia. Que incluso fue un poco criticado por el hecho de que obviamente hacía referencias a otros candidatos y con nombres tal vez por ahí un poco Ah, ya, dudosos, sí, ¿no? sí. Como si no me equivoco a Verónica le puso Terrónica, a De Soto le puso, no recuerdo qué le puso a De Soto, a Forsyth le puso el arquerito. Fue una cosa así que personalmente me dio
demasiado cringe porque de verdad, no sé, da risa como el pata, toda la actuación, el sketch que hicieron, en fin, no sé, ya a mí personalmente me dio risa, ¿no? Pero es como que él siempre ha tenido ese enfoque y tal vez por ese lado él puede agarrar a ese sector que está realmente preocupado, que en realidad somos todos, ¿no? Pero ya de ahí Somos. hay un margen, una línea respecto de quienes realmente creen o que realmente se ponen a pensar si es que Orresti puede acabar con este problema o si realmente es un voto que no va a trascender en ese sentido, ¿no? Entonces, Así es, pero se así me es. ocurre que él puede sacar un provecho por ahí, obviamente. Yo también creo que sí, incluso el tema este de la seguridad siempre ha terminado siendo una de las claves en los debates a la alcaldía de Lima o en general. Todo el mundo se concentra principalmente en estas propuestas. Mm, No sé, de hecho, por ejemplo, ¿tú crees que los serenazgos deberían tener armas? No, 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 no oficiales, no esas que, ¿cómo se llaman? Armas no letales, creo que es el claro, término correcto, sí. como unos de teasers o algo así por el estilo, ¿o cómo la ves tú? Yo creo que tal vez sería adecuado hasta cierto punto. Creo que siempre y cuando se mantenga esa definición de no letales, puede llegar a ser convenientes, pues no, porque obviamente entendamos de que tal vez uno no quiere ver en la calle a alguien siendo disparado o alguien siendo asesinado en la calle, ¿no? Como supongo yo de que pasa en otros países en donde los policías tienen mayor accesibilidad o tienen más facultades para usar esas armas sin necesidad de muchas trabas, por así decirlo, ¿no? Obviamente también, eh, bueno, y esto ya incluso depende de políticas, incluso que ya supongo que tienen que, no, no sé si realmente le incumben a, a los gobiernos locales, regionales, ¿no? Y es justamente estas noticias en las que sale el caso, ¿no? De una persona que se defendió, ¿no? Una persona Ah, bueno. que por ahí, no sé cómo lo hizo, pero, o por ejemplo, ¿no? Esta típica noticia del propietario que se defiende o que tiene un arma, no sabe dónde sacó esa arma, pero la tiene ahí y lo usó para disparar al ladrón y como que ya por el simple hecho de haberle disparado o haberlo llegado incluso a matar, se le está abriendo un proceso, o es decir, se le está abriendo una Es cierto. denuncia a este propietario por el hecho de haberse defendido, ¿no? Obviamente a cualquiera le genera indignación esto por el hecho de que es alguien que está defendiendo su propiedad, es alguien que obviamente se está jugando la vida ahí porque no quiere perder lo suyo y todo el mundo salta con esta idea de que por qué el ladrón tiene tantos derechos, ¿no? O sea, por qué le damos tanta importancia a él sabiendo de que está cometiendo un crimen y por qué más bien estamos poniendo como villano a quien se defiende, ¿no? Hay todo un debate también ahí, ¿no? Es cierto. Ese tema de la defensa propia es un tema bastante. Bueno, legalmente creo que sí sería necesario conversarlo con un abogado y ver todos los pormenores, ¿no? Como en qué momento es defensa propia, porque creo que ahí recuerdo que había un problema, ¿no? Como que, oye, si te apunta, es defensa propia, pero si no te apunta, pero tenía el arma y tú le apuntaste primero, ya no es defensa propia, es homicidio. Entonces, Claro. como que es todo muy complejo, sobre todo en esas situaciones que no piensas, ¿no? O sea, es una situación de riesgo total y haces lo que tu instinto te dice, ¿no? Ujú. Ya depende de quién, de cómo reacciona, ¿no? Pero si te das cuenta esta situación de inseguridad nos está llevando ya a temas de polarización un poquito más duros, ¿no? Hasta Claro. incluso, como mencionaste, ¿no? El repensar o, bueno, esta necesidad que muchas personas tienen de repensar los derechos humanos para los ladrones, ¿no? Mm, Estamos hablando de, no, no, tú y yo no somos ajenos al debate este de salir del Pacto de San José para la pena de muerte, exacto. que de hecho, ¿te acuerdas que hace poco, hace muy poco, hace relativamente poco, se abrió este tema con este caso del violador de Chiclayo, del Mm, monstruo de Chiclayo, exacto. que, que justamente pedían pena de muerte, que al final se terminó suicidando? Entonces, yo creo que ya es necesario empezar a tomar un poquito más de cartas en el asunto por el lado de los políticos, de los gobiernos locales, Mm, regionales y en el gobierno nacional, indudablemente, exacto. porque si es que no, vamos a llegar a una situación, no sé, esperemos que ya sea controlable más allá, ¿no? Y no pasen eventos desafortunados en adelante, como los comentaremos un poquito más. Sí, Y exactamente.
Y ahora pasando a la última noticia, que es el caso de Ana Estrada. Y de hecho también es otro tema polémico que ha marcado la semana. Ana Estrada, una nueva audiencia sobre su pedido para tener acceso a una muerte digna será el viernes 3 de junio, la siguiente semana. Eh, ¿Qué es lo que sucede con Ana Estrada? Para quienes no la conozcan, ella es una psicóloga y es abogada, me parece. Y ella tiene una enfermedad terminal, la cual le genera bastante dolor, ¿no? Entonces ella lo que está pidiendo es el derecho a la eutanasia. La eutanasia es la decisión de poder acabar con tu propia vida, pero por términos médicos, legales, todo, y que es por una enfermedad que te genera dolor físico muy grave. Es muy diferente al tema del suicidio. En ese sentido, justamente acá tenemos a Ana Estrada con el ventilador, depende del ventilador y de un oxígeno, y ella viene con una lucha legal con Salud y Defensoría, de hecho, la apoya, con el Estado peruano para que pueda practicársele la eutanasia a ella misma para poder terminar con su vida y de esta manera con su sufrimiento físico, ¿no? En, en ese sentido, Renato, una noticia polémica, más aún en un país conservador, católico como el peruano, Mm, dentro de la cual la muerte no es un tema hasta tabú, ¿no? Es un tema tabú exacto. en general, ¿no? Cuando es lo más natural del mundo. Eh, Acá yo creo que podríamos hasta un poquito mojarnos, pero es parte de... Mm. Y yo en lo personal creo, sí creo en la eutanasia, o no sé tú qué opinas, o tienes una opinión diferente tal vez. No, sí, yo la defiendo, la defiendo mucho porque en realidad constituye parte de la libertad que uno tiene como individuo, creo yo, ¿no? Es decir, yo creo de que una persona tiene que ser dueña de su propia vida. Y yo entiendo de que obviamente si vamos por argumentos tal vez muy de fanático religioso, podríamos llegar a esta idea de que en realidad tu vida no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios y Él es el que decide tu destino. No, no voy a decir nada sobre eso porque tal vez estaría yendo muy en contra de los principios de algunas personas, pero yo sí pienso de que obviamente una persona que tal vez simplemente quiere acabar con su vida por el sufrimiento que está pasando, tendría que tener derecho a hacerlo. Obviamente, tal vez hay algunas personas que tal vez le podrían dar otra interpretación a esto, ¿no? Que es que, bueno, o sea que si tú ves a una persona que se quiere suicidar, la dejas así nomás, o sea, no intentas ayudarla. Bueno, este caso es distinto porque es el caso de Exacto. una persona cuyas condiciones de salud simplemente no tienen vuelta atrás, ¿no? Es decir, Es una que claro, persona, ya no hay ayuda, que ya no puede recibir ayuda, exacto, o sea, no una existe persona un que tal tratamiento vez médico para eso. tiene problemas psicológicos, tal vez sufre de depresión, bueno, esa persona puede tal vez, incluso, bueno, hay personas con depresión que consumen algunos medicamentos, pero que al mismo tiempo reciben terapia. Es decir, son problemas que tienen solución. Pero el problema con esta persona es que tal vez objetivamente hablando su sufrimiento es algo que no puede retroceder, ¿no? Es decir, va a seguir igual o tal vez incluso peor, va a tener que vivir toda su vida con eso y es una persona que para tal circunstancia tiene el valor suficiente para decir que quiere acabar con su vida, porque creo que es una decisión también que implica mucha valentía, ¿no? Estamos hablando de morir, estamos hablando de acabar con tu vida, sabiendo que después de la muerte uno no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Pero Es cierto. entonces eh, que vengan personas a decir de que entonces una persona no debería tener derecho a decidir eso me parece cínico, no le veo sentido en realidad, o sea, no veo sentido el hecho de pensar de que una persona no puede tener ese derecho. Entiendo de que algunas personas también lo ven por el lado de que tal vez va en contra de los principios de algunos médicos, ¿no? Los médicos que estarían Claro, pero yo creo encargados que de hacer la eutanasia, que tal vez no están dispuestos a hacerlos encargados de, no sé si decir matar, pero sí hacer que esa persona muera, ¿no? Eh, tal vez ahí sí habría un tema un poquito más polémico por el lado de los doctores, porque creo que ellos tienen el juramento hipocrático, pero yo estoy seguro que fácil alguno habrá, ¿no? Porque me parece que en claro, algunos esa lugares es la del cuestión, mundo tal vez existen, ¿no? no llegar al punto de tener que obligar a un médico a hacerlo porque puede ir en contra de esos principios, ¿no? Pero sí pueden haber médicos que estén dispuestos y tal vez podrían ser ellos los encargados, ¿no? Es cierto,
y mencionaste este tema de separar un poquito el tema de la religión del Estado, ¿no? Mm, O de las exacto. decisiones propiamente dichas. Yo también ahí sí te doy totalmente la razón, sí, soy de que las cosas se deben llevar muy separadas. Y sobre todo que estamos hablando de no solamente una muerte, ¿no? Sino una muerte digna. Recordamos Ujú, que las personas, justamente los derechos humanos se crean para mantener la dignidad de las personas y que efectivamente podamos ser esto, personas humanas propiamente dichos. Entonces, es por ello que está luchando y creo que también es una decisión muy valiente la de luchar en medio de tanto sufrimiento físico por tu enfermedad, no solamente por ti, sino por las personas que van a venir después de ti, que puedan pasar una situación tristemente igual, ¿no? Pero exacto. que es real, ¿no? O sea, creo que también es ese tema, ¿no? Que se subestima mucho, bueno, no se subestima, tiene otro nombre, cuando se le hace muy tabú a un tema, se me dio el nombre exacto, eh, Se a la taburiza, muerte, no sé. ese miedo, ¿no? Se me fue. El tema de la muerte como tabú, pero el repensar esto creo que nos hace incluso todavía más humanos, ¿no? De hecho, un poquito ahí de filosofía estoica, pues pensar en la muerte te ayuda a vivir, ¿no? Claro. Pero en fin, creo que ya ese es otro tema muy aparte. Vamos a estar atentos, de hecho, a qué deviene en este juicio. Y, y recordemos que no solamente ella está siendo apoyada por sus abogados, tal vez por su familia y todo ello, sino también por la misma Defensoría del Pueblo. Exacto. Entonces, si es que eso no te da un mensaje, dudo mucho que eres otro mensaje hasta que salga la resolución final de la Corte Suprema. Prosiguiendo con el lado de las noticias actuales, vamos a mencionar ahora un poquito las noticias que han tenido más repercusión, pero por el lado, como quien dice, social, del día a día, lo que se ha viralizado más en estos días, ¿no? Ujú. Igual no podemos abarcar todo, estamos tocando algunos puntos específicos. Y la primera gran noticia, de hecho, que se dio a inicios de la semana, bueno, a mediados, mejor dicho, es la apertura del óvalo del monitor Huáscar, del nuevo bypass. Sin embargo, creo que esta apertura hubiera sido buena si es que hubiera cumplido efectivamente lo que se propuso, ¿no? Que era liberar el tema del tránsito. Pero Exacto. se ha visto, y de hecho se ve en el video, y creo que hay bastantes imágenes que muestran que en la hora punta el tráfico seguía siendo el mismo. Renato, no sé, ¿has pasado por el óvalo monitor ahora último? Bueno, de hecho sí, pasé ayer. La verdad no se veía mal, no se veía mal, pero claro. Igual, claro, podríamos estar hablando una hora punta, estamos hablando tal vez del sábado a eso de las 9 10 de la noche, pero de todas formas tengo entendido de que durante otros días de la semana y a horas puntas, que obviamente no tienen por qué ser en la noche, sí ha estado muy congestionado y tal vez todo esto nos da a entender de que es el tema del tráfico por esa zona, la congestión específicamente no sé, tal vez no se ha solucionado del todo. Entendiendo de que igual tal vez un óvalo, el óvalo monitor Huáscar no estaba planeado para solucionar el tráfico, por lo menos como un problema general, pues no, obviamente. Aunque sí, tal vez deja que pensar acerca de si realmente se cumplió con el enfoque que ellos querían plantear a la hora de hacer el proyecto. O si a lo mejor plantearon algo y no lo hicieron de manera correcta. No estoy seguro, la verdad. De hecho sí, de hecho es este tema del óvalo monitor, creo yo que trataba de aligerar un poco más el tema del cruce, ¿no? Sin embargo, yo creo que, y me parece que de hecho lo toca en la noticia, vamos a revisarlo, me parece que el tema más importante es la carga vehicular, es decir, simplemente en la Javier Prado hay demasiados carros, porque es el nexo entre La Molina y me parece que ya después sigue San Isidro Mm, y de ahí se va todo hasta la Marina, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de esta carga vehicular, sino también del caos que existe, digamos, pues, en la presencia de buses informales, buses que se estacionan en lugares no adecuados y problemas en el trébol, el trébol es el que está en evitamiento con Javier Prado, claro, por ahí abajo. Y la idea es, creo yo, tratar de ver formas de poder aligerar esta brecha o esta carga vehicular en Javier Prado, y ahí sí yo no encuentro una solución clara, más allá de la de incentivar bastante el uso del transporte público como se hablaba, ¿no? Pero seamos realistas, ¿no? claro, No es que la gente va a dejar de tomar sus carros, porque el hecho del carro te da una comodidad que no encuentras necesariamente parado en el micro a las 7 de la mañana, ¿no? exacto. Al menos estás sentado.
Eh, Vi por ahí que podría ser quizás abrir una vía un poquito más accesible por separador industrial, pero tampoco es que sea particularmente una solución clara. Mm. Y, pero es ese tema, ¿no? De cómo poder aligerar la carga vehicular en la Javier Prado, creo que es una pregunta complicada y así incluso que es ya de corte estructural, ¿no? Sí, porque como tú dices, ahí también influye el tema del transporte público, que bueno, en el caso de nuestro país es un tema que está en estado crítico, ¿no? Es decir, el tema de los micros e incluso el tema de los colectivos, que obviamente tampoco De los tienen colectivos solución. sería más ahí. ¿Mm? De los colectivos sería más en la Javier Prado, porque micros propiamente, bueno, hay, pero algunos, ¿no? Claro, Pocos, pero que ya sean para La Molina o exacto. para ATI, me parece. Los colectivos también tienen algo que ver ahí y bueno, el hecho de que si no se mejora eso, la situación tampoco va a tener un margen de mejora muy grande porque sí hay que entender que el transporte público es necesario en ese aspecto, ya que si tienes un sistema de transporte público más eficiente, tal vez las personas se van a ver más dispuestas a tomarlo o a Es darse cierto. cuenta de que por lo menos hay algo de comodidad para tener ahí, Pero pero si realmente no es así, tal vez no hay motivación alguna y por lo tanto eh, la idea de tener un carro sí o sí y tener que usarlo va a seguir muy fuerte. claro, pero o sea, ¿qué tan cómodo tendría que ser el transporte público, por ejemplo, para que tú dejaras de usar tu carro para tomar micro, por decirlo así, ¿no? Igual también tiene que ver con el tema de la población en Lima, ¿no? Entendiendo de Ah, que bueno. tal vez la densidad poblacional que hay acá es mucho mayor que en cualquier departamento. Eh, Realmente estamos hablando de casi, si no me equivoco, una tercera parte de la población del Perú que Sí, está sí, concentrada acá, ¿no? Ese es otro tema. Es decir, ya ahí te das cuenta de que influyen muchos otros factores aparte de la infraestructura urbana. Esto ya también tiene que ver con la demografía, hasta con los horarios de trabajo, porque obviamente todo coincide en algún momento. claro. Son demasiados factores y yo no sé si realmente alguien lo pueda solucionar en realidad. Yo tampoco, pero bueno, debe ser solucionable, ¿no? Después de todo, ahí ya creo que es un tema de ingeniería, de gestión urbana. Mm. Esto sí fue creo que yo, la cereza del pastel, ¿no? Porque no solamente generaron tráfico, ¿no? Sino que también se reportaron baches en el óvalo monitor. Bueno, según como reporta la noticia, han detectado algunos baches y pequeños huecos en una obra que recién se inauguró en la misma mañana. No, no se pasen, pues, ¿no? O sea, no va ni un día y ahí está, Ya, ya, vienen los eso primeros sí ya huecos. no se puede justificar. No hay forma. Claro, ¿no? O sea, y estamos hablando de huecos, bueno, hay huecos que no se tapan desde hace 20 años. Bueno, no sé, lo que hizo Castañeda, recuerdo que fue como ponerle una mantita, ¿no? Y de ahí Exacto. más, pero tampoco es que sea así, ¿no? Eh, la, la idea, creo yo, de que más concreto es la solución, creo yo que no siempre es así, ¿no? Porque si te das cuenta, o al menos como lo veo yo, en todo este gran proyecto, si a alguien se ha dejado de lado, es al peatón. Sí, Y, y de hecho es como, obviamente no digo que vas a cruzar y vas a caminar toda esa distancia, ¿no? Pero estamos hablando en un proyecto para carros y exacto. que tal vez incentivar un poco más al tema de utilizar el transporte público, como dices tú, pero qué tan cómodo tendría que ser si sería un tema muy, muy aparte, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, en algún viaje que hice a Costa Rica, que el transporte público allá eran como nuestros buses interprovinciales, como que te Mm. digo, tipo, no sé, esos buses que te llevan, no sé, de Lima a Ica o a Boral, pero es como Claro. zonas son muy cercanas, ¿no? Ujú. No un bus cama así 160, 140, pero uno más o menos sencillo, ¿no? Y ese era su transporte público. Yo, de hecho, estaba maravillado y te respetan los paraderos y todo eso. Y Claro. claro, cuando vuelves a Perú parece esto es poco menos que una jungla, pero tiene su gracia y sobre todo que puedes llegar a cualquier lado. Igual Exacto. todo tiene su pro y su contra, pero creo que acá terminan jugando más las contras. El Así balance es más que, negativo, ¿no? exacto, es como que sumas restas, hay menos, terminas en más negativo, como lo has dicho tú, claramente. Así que sí, esta es la obra del Óvalo Monitor. De hecho, sí se ha inaugurado. Terrible era el tráfico. Yo al menos estoy feliz de que se abrió porque era horrible el tráfico. Mm, claro. O Mucho sea, más es antes verdad, cuando se está construyendo. tal vez algunos lo ven por el lado, pero sí, había un tráfico. Bueno, pero ¿qué tanto tráfico habría si no hubiera? Tal vez antes era incluso peor. O sea, si algo ha mejorado, bueno, por lo menos se No, podría valorar. claro, no estoy seguro qué tanto habrá mejorado, Mm, pero yo lo decía cuando lo estaban construyendo y te cerraban
de los cuatro carriles que hay al lado del jockey, creo que son cuatro, me parece, a Ujú. un carril, entonces era como que todo lo juntabas así, parece una suerte de embudo mal hecho, A su madre. pero horrible. Al menos lo han abierto, pues, ¿no? Este es un aire al menos iluso que me dan. Ahí está justo este que retiraban el cerco de la obra. Entonces vamos con la siguiente noticia. Tristemente, una vez más, que ya termina sorprendiendo mucho, aunque no debería ser así. Es el tema de la masacre en Texas, un tiroteo en la ciudad de Uvalde, dejó 21 muertos en la Robb Elementary School. Fue ocasionado por un joven de 18 años que empezó a disparar contra varios niños, de hecho murieron 19 niños y dos profesoras. El atacante se llamaba Salvador Ramos, era un adolescente que, bueno, tenía problemas tanto familiares, era como quien dice solitario y todo ello. Y bueno, tristemente es otra noticia que se repite en Estados Unidos y que no deja de sorprendernos, ¿no? Que todavía no hay este tema de la regulación de armas. Es decir, no es que precisamente Latinoamérica y el Perú sean una panacea de la seguridad Mm, o que, digamos, somos muy avanzados. De hecho, hace poquito hemos mostrado las cifras alarmantes que hay de robos, exacto. pero no tenemos este tema de la matanza de niños y creo yo que eso es justamente por el control de un poquito más regulado, pues un poco más difícil de acceder al tema de las armas en Perú. Renato, ¿tú qué opinas de este tema, ¿no? Obviamente coincidimos con que es trágico, ¿no? Pero sobre todo por el lado de la regulación de las armas. Sí, y justamente, ¿no? Ya que hacías la comparación con el tema de Latinoamérica, pues no. La cuestión es que, claro, en Latinoamérica, digamos, comprar una arma es tener que recurrir sí o sí en la mayoría de casos al mercado negro. El problema es que en Estados Unidos comprar un arma es como comprarte un paquete de galletas, ¿no? Y lo peor es que las restricciones que tiene realmente casi que no existen, ¿no? Sobre todo dependiendo de los estados, ¿no? Porque yo tengo entendido de que cada estado tiene su propia regulación, pero hay algunos en los que realmente, eh, literalmente, es más fácil comprar un arma que comprar una bebida alcohólica o incluso obtener tu brevete, tu licencia para conducir. Así Es es. decir, hay chicos que tienen menos de 16 años y pueden comprarlas y no pueden comprar lo que acabo de mencionar o incluso una revista para adultos, ¿no? Es decir, todo esto da a entender de que o da que pensar más bien acerca de por qué se mantiene hasta ahora ese discurso de que realmente los que matan son las personas y no las armas, ¿no? Porque yo entiendo de que algunos lo ven por ese lado, es decir, eh, las armas no matan a las personas, sino que es quien maneja el arma. Pero si estás en un país en el que existen personas con este tipo de impulsos, tal vez por una cuestión de prevención mínimo tendrías que proteger, es decir, tendrías que poner restricciones a un producto como este, ¿no? Así es. Y sobre todo siguiendo la lógica que sigues con las otras cosas, con el tema de las drogas, con el tema del alcohol, con el tema de una revista para adultos. Esto es por prevención, obviamente, ¿no? Es decir, el alcohol tampoco comete crímenes, sino que lo hace quien lo consume, las drogas tampoco los cometen, y un carro tampoco genera un accidente de tránsito, sino también quien lo conduce. Pero entonces, Así ¿por qué es. no pueden tomar la misma lógica con el tema de las armas? Por qué no eh, prohibir su uso ante ciertas condiciones que se den en alguna persona? ¿No? ¿Por qué no poner condiciones? Es decir, no le veo mucho sentido realmente. Y sobre todo viendo este Eso tipo es de cierto. casos que ya son recurrentes y generan... Son trágicos. Son Son, personas... son, Son 21 muertos. son 21 Y familias eso que han perdido a alguien. ponlo ya en todo este lapso de tiempo de varios años en el que se han presentado estos casos, las miles de personas que habrán perdido la vida por esto y en colegios, estamos hablando de niños. E incluso los que no mueren, es decir, ¿qué, ¿cómo quedarán marcados los niños que sobrevivieron a este ataque y que tuvieron que ver morir a sus amigos, a sus compañeros de Es clase? cierto. Esto ya hasta es un poco frío y es que había leído la noticia de un chico Ujú.
que se había tenido que cubrir, se había tenido que manchar a sí mismo con la sangre de su amigo muerto, se había tenido que manchar la cara, el cuerpo, para que el pata pensara que él ya estaba muerto. Se tuvo que manchar con la sangre de su amigo que ya estaba sin vida. Men, Eh, es que qué deprimente. Claro, o Qué sea, no, o deprimente, sea, en serio. creo que ni una película de horror debería exponer a niños a esas experiencias, ¿no? Sobre todo, como lo mencionaste, ¿no? Creo que lo que queda después es horrible, ¿no? La escuela queda marcada de por vida, esa generación también, los padres no pueden enviar tranquilos a sus hijos. Y creo que ahí justamente viene el tema de la presión que tienen los lobistas, creo yo, porque algo que se comentó bastante durante todo este tema es que la NRA, que es la Sociedad Nacional de Rifles de Estados Unidos, que son quienes promueven todo esto, Mm, habían financiado o financian, de hecho, porque en Estados Unidos la cultura del lobby es bastante fuerte, mm, a muchos políticos republicanos, incluso siendo, y creo que esto resalta un poco más porque, como sabemos, Texas es un bastión republicano. mm. Sí, Y exacto. obviamente todos los políticos se han desvivido en no, qué pena, que es horrible, ¿no? Que deben hacerles investigaciones, más seguridad, pero nada todavía de la regulación propiamente dicha, sobre Exacto. todo por este tema. Ahora estamos hablando que en Estados Unidos el acceso al armamento, a armamento de guerra es relativamente fácil, ¿no? No estamos hablando de pistolas en sí, estamos hablando de rifles de guerra. Y hasta Ujú, incluso sabía que ya hay algunas escuelas que están con guardias armados y que al día siguiente de estas matanzas no los dejan ir con mochilas, tienen que ir con sus cuadernos en la mano y todo ello. Eh, pero ni aún así se detienen esta serie de matanzas que indudablemente nosotros desde este pequeño espacio abogamos por quizás un poco más de control, creemos. Sin embargo, el tema de la salud mental, de la familia y todo eso es algo que creo que es lo detonante, ¿no? ujú, Pero eso es un poco más difícil de controlar y de corregir. ujú. Por eso creo que la acción más inmediata, porque se necesitan acciones inmediatas para solucionar las cosas, es un control de armas, ¿no? Qué difícil debe ser mandar a tu hijo al colegio a Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Tú lo harías? O sea, a mí me daría miedo. Sería como que, Me daría miedo. Y sobre porque todo, tomando en cuenta de que también, bueno, el tema de las armas también da pie a que se den otro tipo de masacres, ¿no? Sabemos que allá en Estados Unidos también hay varios grupos que son supremacistas blancos y que hacen es cierto. masacres contra lugares en los que se concentran ya sean o latinos o afroamericanos. También hay unos cuantos casos de esos. Entonces, imagínate, siendo latino o tal vez ya teniendo una familia tal vez con alguien de allá, pero sabiendo que tu hijo obviamente de ascendencia latina, hasta eso te genera miedo, ¿no? Es perjudicial desde donde lo veas. Sí, y recuerdo incluso también que había un producto que era una mochila antibalas. Como para que te cubras detrás de la mochila y aguantes con el tiroteo. No sé. Miren, al menos desde este lado. De hecho, si es que hay alguien que está a favor o que cree que la regulación no debería ser, de hecho que la solución es otra y está como en contra de la posición, agradecemos, nos lo dejaría saber para poder conversar un poco más, ¿no? Porque nos parecería muy interesante tener otra opinión contraria y ahondar un poco más en este tema, que es muy polémico y así incluso, o sea, eh, ¿por qué no traer, digamos, una suerte de liberalización de armas? Porque imagínate que entran una suerte de Bolsonaro peruano que surge ahí de la noche a la mañana. ¿Por qué no es Mm, un Bolsonaro peruano? ¿No? Estamos hablando de un Bolsonaro achoradísimo peruano y te dice, ¿sabes qué? Empecemos a disparar a los choros o a los rateros mm, y empieza a liberalizar cierto tipo de armas. mm. Entonces, no sé, o sea, y que te das cuenta, eso ya en nuestro contexto, como que, ok, no van a matar niños, pero van a empezar a matar rateros, entonces como que empiezas a tambalear un poco, ¿no? Creo que es un Claro, tema que se puede ahondar mucho más y que ojalá podamos tener algún invitado relacionado a este mundo, ¿no? sí, Como para terminar de cerrar la idea, de hecho, Renato les comentó de que es efectivamente mucho más fácil para un niño comprar un arma que comprar un ticket de lotería incluso. Hay un video, es del 2014, es antiguo, pero no es que precisamente haya cambiado la regulación. Así que aquí se los mostramos para que puedan entender un poquito más nuestro sentir, ¿no? 2014, de hecho, HBO realizó un ejercicio similar en Virginia, pero apoyándose de un niño de 13 años. El niño le fue más fácil comprar un rifle que un boleto de lotería.
Take a ride with Jack, a 13-year-old boy from Virginia who just got his braces off and usually spends Saturday morning playing basketball with his friends. But he's also a young actor. And today, we hired him to help us make a point. We asked him to take a drive around town. With his mother, of course, since he's not nearly old enough to drive a car. We pass shops where he isn't old enough to work the register. Then we stop at the convenience store to see Jack try to buy beer. The cashier can't believe he even tried. At the next store, Jack tries to buy cigarettes, with no luck. Later, he strikes out trying to buy Racy magazine. All right, okay, thank you. And then lottery tickets. Can I get a couple scratch-offs? Oh, what are you holding your daddy? 13. You want? I'm 13. You can't get my class on thing. Okay. It's laughable to everyone here. The idea that we'd ever expose a 13-year-old to the dangers of a lottery ticket. But then we arrive here at the gun show. Pretty good. I'll take it. Within minutes, the 13-year-old easily and legally bought a .22 caliber rifle from a private seller and walked away with it. O sea, me estás diciendo de que si, no sé, no sé si a ti te pasaba ya, pero a mí de niño a veces me mandaban a comprar, oye, cómprame un par de cervezas, oye, cómprame una cajetilla de cigarros, tipo ibas a la tienda y te vendían, ¿no? O sea, la Exacto. señora ya sabía que no era para ti, ¿no? Pero, o sea, es que acá yo creo que tranquilamente el arma puede ser para ti. Y segundo, estamos hablando de un arma, es algo que le puede dar la capacidad a un niño de matar Ujú. a una persona inestable emocionalmente, ¿no? Con lo fácil que es acceder, con la poca regulación que hay y la excesiva que tal vez puede haber para la lotería, incluso que, bueno, hasta incluso podría pensarse que es menos nociva, ¿no? Que las Sí, armas. Bueno, según yo, ¿no? es que en realidad sí, no tendría sentido pensar que un ticket de lotería es más Te va a peligroso. matar o te Exacto. vas a... Es decir, claro, no diría, bueno, pero si gastas toda tu vida en tickets de lotería y nunca ganas, gastas dinero. Bueno, viejo, pero... Y compras armas, arriesgas la vida del resto. No es como que el dinero sea más valioso que la vida. No sé. No le Bueno, veo congruencia a una cosa con la otra. No sé. yo tampoco, yo tampoco. Bueno, al menos sabemos que esto es una situación que esperemos que cambie, ¿no? Sí, Esperemos que cambie relativamente pronto. ojalá. En fin, otra de las noticias también virales que podemos comentar es acerca de la viruela del mono, Renato. Como te mencionaba hace poco, ¿tú crees que estamos listos para otra pandemia? ¿Tú estás listo para otra pandemia? Porque yo la verdad no, No sé ya, por ya creo que qué esto me da pasa. la sensación de que si esta cosa llega al Perú o si de alguna forma ya empiezan a dictar tal vez algunas algún tipo de medida de prevención para que esto digamos no se termine esparciendo, ya la gente le va a llegar al pincho. Realmente siento que la gente ya está tan harta que, que esto tal vez no va, no sé, no sabría Ya de que decir nos pare ya. si es que va a ser que la gente deje de vivir su vida normal, esa normalidad, bueno, relativa normalidad a la que se ha vuelto, creo yo. Bueno, a la que hemos vuelto, ¿no? Tú y yo también. Eh, Así es. entonces, igual también está el tema de ver si realmente tal vez esta viralización que han hecho los medios hace justicia a lo peligroso que es este virus, ¿no? El Claro, tema de de la hecho, viruela. me parece que hay una mayor dificultad de contagio, ¿no? No es como el COVID, que por ejemplo te tosía y todo ello. Acá sí tiene que, la secreción tiene que caerte en la piel, si mal no recuerdo. Ujú. Entonces, sí es como que un poquito más complejo de que pueda pasar. De hecho, es una enfermedad que viene del África Central, que se transmite justamente por este tema de la transmisión de líquidos. Tiene un nombre técnico. ¿Te acuerdas? Se me fue. Sí, Que es yo como, ahorita mismo no lo sé, la verdad. no, también no lo sé. Y bueno, también no es que la variante precisamente sea muy letal, Ujú. así que llega su tasa de letalidad al 11%, por lo que en cierta manera sí es una enfermedad a tener en cuenta, como dice el CDC Perú, es a tomar una alerta
es una alerta epidemiológica. Esto está muy diferente de ser lo de una pandemia. Exacto. Con la alerta lo que consiste es que se va a investigar más, se va a estar notificando, se va a estar mucho más atento, van a haber mayores controles regulatorios para reducir el riesgo de infección de las personas. Y si hay algún contagiado, pues se va a hacer el aislado efectivo, monitorear la evolución clínica. Y si creo que hay algo que nos ha enseñado la pandemia es justamente cómo manejar esto. Pues no es que precisamente te preparen para esto. La última gran pandemia que tuvimos fue hace más, bueno, Exacto. anterior al COVID fue hace más de 100 años, entonces no había toda la tecnología que hay o todos los registros que van a quedar ahora. Ujú. Entonces, creo yo que al menos un poco más preparados vamos a estar. De hecho No que sí. creo que valga la pena todavía alarmarse, Mm. pero igual, si es que hay esos casos, hay que estar atentos, ¿no? Por Después de supuesto. todo, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, la verdad, la viruela sí. Y pensar que la viruela, es curioso, ¿no? Que la viruela fue la primera enfermedad erradicada por vacunas del mundo y como casi 60 años después haya antivacunas. Si hubiera una vacuna contra la viruela del mono, los antivacunas igual lo harían, pues, ¿no? Igual seguirían en lo suyo. Sí, yo creo que sí, no. Ellos. Creo que gente así es muy difícil que se salga de su narrativa. Es casi imposible, diría yo, sacarlos de ahí. Yo lo Claro, veo así. incluso también, pues, ¿no? Que te imaginas ahora con la vacuna del mono tienes otro carnet más y de vuelta otras mafias más que te ponían en el sistema sin estar vacunado. Bueno, creo yo que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Y es algo que va a quedar. Mm, Pero en fin, hay que estar atentos al viruela del mono por si acaso, no es cuestión de alarmarse, pero es cuestión de, justamente es eso, estar atentos, ¿no? ujú. Y ante síntomas de fiebre, hay varios síntomas que son relativamente bastante comunes, pero lo más importante son como las ronchitas estas. Así que si es que una gripe dura más de 5 días, sí estemos atentos. De hecho, esa es una página oficial del gobierno, así que estemos atentos ante ello. Y así como la pandemia, de hecho, nos trajo varios cambios en el consumo en general de un montón de cosas, se empezaron a sacar los deliveries. Creo que una de las grandes explosiones que hubo fue este tema del OnlyFans. Justamente todos terminamos encerrados en casa, no había mucho que hacer, muchas personas perdieron su empleo y esta plataforma fue una de las que más despegó. Y justamente hace poco se hizo viral esta noticia que nos pareció interesante comentarla, que es mamá se abre cuenta de OnlyFans e invita a hija a trabajar en conjunto. La hija se inspiró en su madre al ver las rápidas ganancias económicas. Si tanto madre e hija trabajan como OnlyFans, se llama la señora Robinson y su hija Amber Blake, y algo que me pareció curioso a mí es como una madre con su hija empiezan a hacer este tipo de contenidos, pero, bueno, su hija ya es mayor de edad por si acaso, pero Claro. tiene 24 años, entonces es una decisión propia de ella y no es que la estén obligando, ni mucho menos, pero cómo termina cambiando este perfil de consumo, ¿no? Y de todo ello. Claro. No sé, Renato, ¿qué O opinas tú sea, de esto? Porque, y lo que me dio risa es que se hizo viral. O sea, fue algo muy conocido. sí, de hecho, no, y es decir, ya no es nuevo que en estos últimos, no sé si en este último año o en estos últimos 2 años ya eh, muchas de las que se abren en este OnlyFans y que además recurren a otro tipo de emprendimientos parecidos, es como que ya han explotado ese sector del mercado. Es decir, ya se han dado cuenta de que existe un público que está dispuesto a pagar y que está dispuesto a consumir todo ese tipo de contenido y es increíble la cantidad de personas que ya han encontrado su sustento ahí, ¿no? Obviamente especialmente Y, mujeres, ¿no? Porque por ahí vi una noticia de un hombre que se abrió su OnlyFans y no obtuvo ningún suscriptor, lamentablemente. Pero claro, la cuestión es que es entender cómo esto ya básicamente ha cambiado tal vez en cierta parte la aspiración de un grupo de mujeres que tal vez lo ven por este lado como algo más viable, digamos, tal vez menos sacrificado, entendiendo de que hay mujeres de que en un mes hacen tal vez hasta 20 sueldos mínimos con el OnlyFans. Y eso, que tal vez estoy hablando de términos menores, porque hay casos incluso mayores, ¿no? De claro, influencers, actrices famosas que se han creado OnlyFans y que han hecho millones en un solo mes. Eh, y sí, obviamente es un cambio total, ¿no? Incluso, bueno, yo te comentaba
hace unos días acerca de estas mujeres que incluso podían vender hasta el agua con la que se bañan y la venden en frascos a $25 y hay patas que se los compran. Claro, o sea, o sea, y yo creo que normal que se los compren. De hecho, si ellos quieren y les gusta y tienen el dinero, pues está bien, si es que es una forma de cómo gastarlo, pero ahí voy, ¿no? Al tema este poquito del tema de la valoración, porque creo yo que se juzga mucho eh, el tema del OnlyFans, todo ello, y sobre todo las personas que consumen. ¿Tú cómo lo ves, Renato? Porque yo, por ejemplo, digo, o sea, creo que acá en Perú tenemos dos referentes claros, creo. Incluso Joana González bromea bastante con ese tema muy abiertamente. Ujú. Y que creo que se va a construir una casa incluso con las ganancias, ¿no? Lo cual me parece increíble y me parece súper bueno porque Sí, está generando ingresos, está brindando en cierta manera un servicio, no le está haciendo daño a nadie. No sé, yo creo que la condena social ahí creo que queda un poquito pequeña, ¿no? O bueno, queda pequeña al lado del dinero que hay, ¿o cómo la ves tú? yo soy mucho de vivir mi vida y dejar a los demás vivir. Ey, ey. Es el mismo caso de la eutanasia, es decir, yo defiendo mucho la libertad que tiene cada persona para expresarse siempre y cuando no le haga daños a otros, porque yo entiendo que la libertad tiene ese límite. Yo no sé cómo esto le puede hacer daño a alguien, No, la de hecho yo verdad. creo que los hace muy En este felices. caso, incluso, claro, tú decías, ¿no? El tema de tal vez incentivar a tu hija. Bueno, es una chica que tiene 24 años. Sí, Por si no titular saben, yo y tendencioso. Leonard somos menores que esa chica, ¿eh? No por mucho, pero somos menores. Eh, Así que yo realmente de esa perspectiva no veo ningún problema. Creo que cada quien está dispuesto o cada quien está en el derecho de emprender de la manera en la que quiera, ¿no? Reitero, siempre obviamente teniendo algún marco, pues, ¿no? Entendiendo de que tal vez hay cosas que ya son un poco, eh, no digo humillantes porque lo humillante es subjetivo, pero sí tal vez algo que en cierta forma puede llegar a afectar a otras personas. Pero creo que este no es el caso. Yo no lo veo de esa forma. Incluso también todo depende mucho de ver cómo invierten este dinero. Por ejemplo, yo también había visto una noticia hace un par de días de una chica que había hecho una publicación en su Instagram. Es una chica que tiene OnlyFans y que hizo una publicación en su Instagram diciéndole a sus seguidores de que le gustaría recaudar suficiente dinero para hacerse una operación en los senos, si mal no recuerdo. Ah, Y man, en ya los no sabía. comentarios apareció un pata, no, una señora pidiendo eh, un tratamiento para su hijo. No recuerdo qué enfermedad terminal tenía su hijo. Y la chica accedió, es decir, accedió a donarle dinero a esta mujer para poder pagar el tratamiento de su hijo. Hay un montón de gente que le agarró cariño a esta chica por el simple hecho de haber hecho esa donación y es ahí ya cuando todo cambia, ¿no? Al fin y al cabo, ese juicio se da mucho por el hecho de que tal vez ellas ganan mucho dinero así y hay otras personas que se esfuerzan más, que tienen estudios, que hacen tanta cosa y al final no reciben tanta retribución, ¿no? Y por último, vamos con la noticia, bueno, una de las más virales definitivamente, hasta Tito Silva Music, el cual saca muy buenas canciones, según a mi humilde opinión, eh, que está relacionada con justamente el tema de los ampais, ¿no? Que últimamente han estado bastante fuertes, ¿no? Desde el Gato Cuba, Miyashiro, Oscar del Portal, y ahora Magali Modo Diablo es terrible, ¿ah? Ha llegado hasta Sí, Martín Vizcarra. Bueno, no, si es que no, algunos no conocen el caso, resulta pues que Martín Vizcarra salieron unos chats de WhatsApp debido a que se encuentra actualmente en una investigación fiscal en el cual supuestamente habría tenido una relación extramarital en algunos encuentros con la ex candidata al Congreso, Suri Pinchi. Suri Pinchi, como mencionamos, era una ex candidata al Congreso que participó en la elección anterior, justamente cuando Martín Vizcarra iba con el número uno, de hecho, acá como podemos verla en plena campaña electoral. Y, y bueno, entonces llega un punto, creo yo, y justamente creo que va con el nombre del programa, ¿no? En el que el país está tan de cabeza que ya ni la farándula ni la política se terminan de diferenciar mucho. O no sé, Renato, ¿tú qué opinas? Bueno, antes quizás de ahondar un poquito más
en la relevancia o en las implicancias, todo ello. ¿Cómo lo ves? O sea, ya empezando a hablar de infidelidades en política. Bueno, supongo que de alguna forma los políticos nos representan, ¿no? Es decir, no sé, es como que siempre veo estos casos, obviamente, de celebridades, de gente famosa, y en este caso políticos, un expresidente. Nada, si esto hubiera ocurrido durante la gestión de Vizcarra, imagínate, man. Eso hubiera estallado, man. ¿Y Y tú crees que hubieras, hubiera pegado más que en las vacunas? no sé, la verdad. Conociendo Yo creo que sí. el criterio de muchos peruanos, yo creo que sí. Sabes que acá el tema de la vida privada influye mucho. Le jugó en su contra a Guzmán en su momento. Claro, pues. Y con cualquiera le va a jugar en contra, ¿no? Es decir, creo que muchos peruanos valoran mucho ese lado de la moral de los políticos, ya que, como dicen por ahí, si no le es fiel a su pareja, ¿tú crees que le va a ser fiel al país? No sé, Exacto. en fin, escuché esa frase una vez y bueno, con eso creo que resumo mucho lo que piensan algunos respecto de estos O temas. sea, tú imagino también, pues, ¿no? Sí, en parte, no sé, yo, o sea, me pongo a pensar en mí, digo, yo no me veo capaz de ser infiel. ¿Qué pensaría yo de una persona que sí lo puede hacer descaradamente? Me genera Aquí dudas. estamos con Renato, presidente de la Asociación de Hombres Fieles del Perú. No, una pequeña, una pequeña bromita. Ujú. Pero en general, sí es cierto que se valora bastante este tema de la fidelidad, ¿no? Mm, Algo que yo rescato y que de toda esta viralización en cierta manera es que creo que esta Zuli Pinchi, esta ex candidata al Congreso, porque me parece que es abogada, podemos decirle es abogada, eh, tuvo una entrevista con Jaime Chincha dentro de la cual se defendió de una manera, creo yo, que no fue la adecuada, porque cuando le preguntaron si es que los chats eran ciertos, atinó a decir de que usted sabe si son ciertos o no, pero es como, si no son ciertos, di que no, ¿no? Al menos claro, creo que lo aclaró un poco en esa entrevista. Y bueno, dice que está haciendo una parte, una cortina de humo y todo ello, y que no es más que temas políticos y así, ¿no? claro. Pero en general, yo creo que ya Martín Vizcarra, porque centrarnos un poquito más en él como figura política, no, o sea, después de las vacunas me sorprende que todavía siga habiendo gente que cree en él, ¿no? O sea, yo en lo personal no lo entiendo, ¿no? Porque creo que cabe una verdad, que es que Martín Vizcarra tuvo de todo para ser tranquilamente el mejor presidente del Perú. Mm, Tuvo una crisis que solucionar, tuvo medidas iniciales que funcionaron a medias, pero funcionaron. Tenía un programa en el cual lo veías en el almuerzo a cada rato mientras decía cómo iba avanzando la pandemia, entonces sí. entraba en tu cerebro, tenía una gran habilidad, no solamente habilidad comunicativa, que no creo que era tan buena, pero tenía ese espacio repetitivo Ujú. y tenía este apoyo popular en general y no tenía una posición fuerte en el Congreso. Entonces, yo creo que si con esos cinco factores no has podido ser el mejor presidente del Perú y encima temas de corrupción y con acusaciones de infidelidad, no sé, me cuesta creer que haya gente que siga creyendo en Vizcarra, ¿no? Valga la redundancia, no sé tú cómo la Sí, ves. yo creo que se le dieron varias chances. O sea, se le dieron varias chances, estuvo en el momento indicado, pero bueno, tal y como a veces pasa en el fútbol, no supo aprovechar sus oportunidades, pues, ¿no? Y ya este tipo de cosas malogran mucho su reputación y la verdad es que ya hasta ahora no le veo mucho sentido el hecho de defenderlo, ¿no? Más allá de esto, porque, reitero, incluso si ya te sales de su vida personal, aparece el caso de las vacunas u otras investigaciones y es ahí donde ya su imagen política se ve demasiado manchada, ¿no? Tal Así vez es. producto de la disolución del Congreso en su momento, o ver tal vez todo el respaldo que recibió, especialmente durante las marchas de Merino, dando a entender de que, bueno, muchas personas decían que esto no era por Vizcarra, pero sí por otras razones, en fin. Eh, pero ya de ahí en adelante creo que Vizcarra solamente ha hecho cosas para empezar a denigrar cada vez más su imagen. Y bueno, esto ya es solamente una cosa más, ¿no? Sí, una raya más al tigre. Y también para Suri Pinchik, bueno, no sé si continuará en política o volverá a entrar, porque entiendo que no está postulando ahora para Lo tiene las difícil, elecciones ¿ah? regionales o locales.
Pero yo creo que está bien difícil, ¿no? O tú verías alguna manera en la cual pudiera revertir esto. Yo en lo personal no la veo, ¿ah? Me sorprendería si es que lo logra. O sea, a lo mejor en algún canal de farándula o en el sector privado, no sé. Siempre hay por ahí algo, pero si es para algún cargo público, mm, complicado. Complicado. Mm, sí, Qué importante, ¿no? Qué importante es para la ciudadanía hacer el tema de la fidelidad. sí, de hecho. Creo yo. Creo que que se ha estado tomando bastante preponderancia en los últimos tiempos. Pero bueno, y con esto estamos dando el cierre hacia nuestros temas virales y ahora vamos con la sección de deportes para todos aquellos que siguen hasta ahora, comentando un poco más lo que fue el nuevo campeón de la Champions League, el Real Madrid. Como sabemos, el día 28 se jugó la final de la Champions League. Tanto Liverpool como Real Madrid llegaron a la final en París. No fue en el estadio del PSG como quizás algunos hubieran querido para que Mbappé viera que el Madrid campeonó sin él. Pero fue en el Stade Reims. De hecho, fue, si mal no recuerdo, creo que ha sido el único partido que se ha atrasado tanto, ¿no? Porque se atrasó como media hora. Se retrasó. Al principio habían dicho 15 minutos, pero sí, más o menos terminó siendo casi media hora. No sé si media hora en total, pero por lo menos un Pero poco sí, menos. fue bastante. Sí. Y, y de hecho, bueno, si dice algo que ha quedado claro es que el Madrid ha conquistado su 14ª Champions League, es el equipo más copero, Mm. le dobla el número de copas al siguiente equipo, que me parece que es el Milan con El 7, Milan con ¿no? ¿El 7. Milan? Sí, el Así Milan. es. Y pucha madre, estamos hablando de un equipo, un Madrid eh, histórico. Definitivamente es su época. Y Renato, justo algo que se habló y que comentábamos bastante mientras mirábamos el partido, el Madrid no hace un juego vistoso, No, pero hace un obviamente. juego efectivo. Exacto. Sí, realmente es lo mismo que pasó en su momento con muchos equipos, ¿no? Es decir, la idea del juego más, tal vez un poco más expectante, defensivo, o como algunos lo dirían, hasta racano, ¿no? Es decir, la idea de que, y que muchos contemplaron acá, que es que obviamente el Liverpool estuvo atacando durante más tramos del partido, estuvo generando más ocasiones, sin Courtois, tal vez el Madrid no hubiera ganado la final porque fue la figura. Totalmente. Para mí fue el más determinante, incluso más que. Bueno, yo entiendo de que obviamente el gol de Vinicius fue el que le dio la victoria, pero el rol que tuvo Courtois no solo en esta final, sino en toda la edición de Champions fue fundamental. Eh, y claro, obviamente todo eso despierta el debate acerca de si fue un buen campeón o no. Porque el hecho está en que fue campeón, ¿no? Y tampoco se van a hablar por ejemplo, de polémicas arbitrales porque para este caso no las hubo. Al contrario, algunos dirían de que hasta le anularon mal un gol al Madrid. Claro, creo que hubiera sido más polémica si es que el Madrid no ganaba. Sí, exacto. Pero en este caso no. O sea, simplemente el Madrid ganó de manera muy limpia. Y claro, muchos dirán, bueno, Liverpool fue superior, Liverpool jugó mejor, o el Real Madrid hizo su juego y ganó con su mística, ganó como oí por ahí, con la camiseta. No, 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 tal vez no ganó con juego, con estrategia, jugando maravilloso, pero sí por ser el Madrid, por tener esa tradición, por ser un equipo grande y ser el rey de Europa, bueno, ganó este partido. Y como te digo, es muy subjetivo lo de decir que un equipo jugó bien o no. O sea, yo estoy convencido de que en realidad la idea de que un equipo juega bien es una idea que han interiorizado algunas personas a partir de lo que ven en la prensa deportiva. ¿No? Es como que uno desde chivolo siempre ve los programas deportivos, los panelistas, los comentarios de Mariano Clos, de Guillermo Latorre, y bueno, ya incluso yéndonos al plano peruano, ¿no? Gonzalo Núñez, Osores, e incluso los que ya no crecieron tal vez en la época de la prensa, en donde predomina la prensa deportiva televisiva, pero ya incluso si creciste leyendo diarios deportivos, sabes de que también esa narrativa de que lo predominante en el fútbol es el juego ofensivo, siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, siempre la Así gente es. valora más el ataque que la defensa y yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que en el fútbol hay que saber atacar, pero sobre todo también hay que saber defender, ya que la defensa te gana partidos. Y yo creo que ese es el caso, ¿no? Es verdad que si hablamos de los centrales, sí, podemos ver algunas ocasiones en las que Courtois tuvo que salvar a la defensa,
pero también, mira, puedes ver cómo se vieron opacados algunos jugadores como Alexander Arnold, Salah, Luis Y mismo Díaz, que Díaz, Luis Carvajal lo Díaz, tuvo manejado totalmente. Parece que con la sede de parece que se curso. vio los videos de Corso, ¿no? Pues Obviamente, todo el mano. mundo dice eso. Se hizo Eh, tendencia a Corso en pleno final, ¿no? En serio, tú veías Twitter durante la final y Corso está bien ahí en tendencias y todo porque Carvajal lo había anulado y todos hacían esa referencia al partido que ganamos en Colombia 0-1 en donde también Luis Díaz la tuvo difícil contra nuestro querido Corso. En fin, pero yo voy a eso, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, es verdad que Liverpool tal vez mereció algo más. Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? En el fútbol pueden haber dos equipos en la cancha, pero siempre va a tener que ganar uno. No, Así no, es. no, no, ahí no se Más, comparten más aún en la premios. final. Exacto. En el fútbol no se comparten premios, ¿no? Hay un campeón y hay un subcampeón y punto. Y claro, obviamente yo tampoco estoy de acuerdo con la idea de decir de que, bueno, que haces subcampeón, eres un perdedor, eres un fracasado. Yo no lo veo así. Hay personas que lo ven así, ¿no? Digo, dicen, nadie se acuerda del subcampeón, nadie se acuerda del que llegó a la final. O no sirve de nada llegar a la final si no la vas a ganar. Y bueno, hay algo que ver ahí, pero yo creo que de todas formas al Liverpool se le reconoce. Pero de ahí a decir de que el Madrid ganó mal o de que jugó mal solamente porque tal vez tenía una propuesta distinta a la del Liverpool, no estoy tan de acuerdo con eso. Claro. Y si te das cuenta, han llegado a la final dos equipos que obviamente estamos hablando de que efectivamente son equipos que manejan un presupuesto enorme para ser los clubes de Europa. Sin embargo, no son equipos que terminan siendo estos equipos Estado, y Mm, por Estado me refiero a Estado catarí, Estado árabe, y los petrodólares, ¿no? Justamente el Chelsea, el PSG, exacto. el mismo City, el Manchester City que perdió, la verdad, en aquella victoria épica, porque fue, no hay otro término de responder, épica del Real Madrid, muy a mi pesar, uno acá tiene su corazoncito del Athletic, pero bueno, y creo que tú eres culé, ¿no? Sí, simpatizo más por el Barça, la verdad. Claro, pero el Madrid jugó bien. De hecho, ya volviendo quizás un poquito más al juego, este Madrid me hizo acordar bastante a la Argentina de Scaloni, te comentaba, porque Sí, termina ganando la Copa América sin hacer un fútbol vistoso. Yo recuerdo exacto. que los partidos de Argentina en el 2014, por ejemplo, en ese Mundial de Isabela, o incluso a partidos anteriores con el Tata Martino, que jugaba un fútbol muy agradable de ver, pero los resultados no siempre los acompañaban. Ujú, En cambio, ahora jugando este juego más técnico, porque parecía casi hasta un juego de ajedrez, ¿no? Dos equipos muy ordenados, te atacaban todos, te defendían todos. ujú. Un pequeño error fue lo que terminó definiendo todo esto. Pero podríamos decir entonces que estamos ante una suerte de cambio de sistema de fútbol, porque ha ganado la Champions. Es el nivel más competitivo más alto que hay en el fútbol mundial. Y lo Sí, ha ganado jugando estratégicamente, jugando sí, yo muy diría que cerrado. hay casos y casos, ¿no? La cuestión es que creo que cuando estos equipos que tienen este estilo de juego ganan un campeonato, eh, generan tal vez mayores menciones en los medios en términos de hacer referencia al hecho de que juegan así. Me dejo entender. Es como que, por ejemplo, el Bayern hace 2 años ganó la Champions teniendo un estilo de juego muy ofensivo, pero nadie hablaba de que, bueno, el Bayern ganó porque jugaba así, ¿no? O el Chelsea también el año pasado, también. Bueno, el Chelsea tal vez la final contra el City sí la jugó un poquito más defensiva, pero durante toda la Champions había sido un equipo más ofensivo. Y ahí Así nadie es. hablaba de que, bueno, el Chelsea ganó porque tenía un juego ofensivo, o cuando Alemania salió campeona del mundo, o cuando este mismo Madrid, tal vez no este mismo, pero sí el del 2017, que tenía una plantilla muy, muy parecida. Ese equipo era mucho más ofensivo con Zidane, yo lo recuerdo muy bien. Es más, el Madrid en ese momento tenía una plantilla increíble, podría hacerte hasta 2 onces y los dos te ganaban la Champions. Ese Madrid era más ofensivo y también ganó la Champions, ¿no? Solo que claro, igual sí es verdad de que tal vez ya muchos equipos se tienen que dar cuenta de que en el fútbol, más allá de ir con un estilo o con el otro, hay que saber ser versátil, ¿no? Es decir, hay que saber Claro. adaptarse a las situaciones, ¿no? Eso es algo que a mí personalmente me Sí, gustaba pero mucho de Klopp, por ejemplo. Klopp en el Liverpool también sabe hacer ese tipo de partidos.
obviamente, bueno, en esta ocasión no lo hizo. Y la verdad es que eso ya depende mucho de las circunstancias, pero yo lo veo así, ¿no? Creo que hay equipos con los cuales tienes que saber plantear un buen partido en términos defensivos. A veces tienes que dar tal vez un poco más la pelota, intentar generar, hacer que el otro equipo te deje espacios. Es muy complicado, la verdad. Yo no puedo decir nada porque no soy entrenador y no tengo ni idea de cómo puede plantearse un partido, pero sí es verdad de que al final el fútbol no hay que ser no hay que ser dogmáticos en el fútbol, ¿no? No hay que tampoco tirarse hacia algún extremo. Curiosamente es Claro, lo mismo pero que pienso en la política, ¿no? Pero, en fin, a final de cuentas, como que se relacionan un poquito, a veces, a veces. a veces. Pero el Madrid llegó a la final siendo un poco dogmático, ¿no? Mm. O sea, el Madrid Y llegó a depende, la también tenían final. chispazos, ¿ah? El Madrid O sea, pero se ponía ofensivo durante momentos muy puntuales. Por es que ejemplo, claro, esos chispazos eran los que hacían goles porque el Madrid fue muy efectivo, claro, ¿no? porque contra el PSG yo recuerdo que hicieron los tres goles creo que en un intervalo de 10 minutos. Por ejemplo. Recuerdo de que contra el Chelsea estaban siendo superados y no sé qué pasó cuando Chelsea metió el tercer gol, que el Madrid se inspiró y en esa jugada Modric hizo ese pase a lo Cueva que Así hizo que es. la Cueva no hace metiera pases a lo Modric. Rodrigo. Modric hace pases a lo Cueva. Exacto, Modric tiene cositas de Cueva. Y Así bueno, es. contra el City básicamente fueron 5 minutos no, fueron 3 minutos en los que el Madrid se puso a Tres atacar. minutos. Eh, Fue una épica. En fin, igual y como te digo, esto es algo que aplica para esta temporada, pero no es como que el Madrid gane la Champions todas las temporadas, ¿no? Digo, o sea, No, no, hasta antes de esta obviamente, ¿no? temporada el Madrid había quedado eliminado 2 veces consecutivas en octavos, una vez en semifinales, entonces, obviamente, para evaluar la efectividad de un estilo de juego también hay que tomar en cuenta lo que pasa en otros años, ¿no? Igual como te digo, este mismo Madrid ha ganado en otros años con estilos de juego más ofensivos. El Sí, Madrid que ganó la Champions en el 2014 y en el 2017 me parecían equipos muy ofensivos. Y yo creo que ganaron la Champions jugando así. Entonces, en fin, es relativo. Cada año van a pasar claro. cosas distintas, ¿no? De hecho. Cambia el meta, como se dice por ahí. Ujú. Y sí, ¿no? De hecho, sí, ha sido una final de Champions, a mi parecer, poco vistosa. Muy poco vistosa en Sí. términos futbolísticos, porque el Madrid jugó a lo que se denomina jugar al Madrid, pero, pero fue muy increíble las atajadas de Courtois, esos esfuerzos, esos intentos de Liverpool. Creo que todavía dio para un poco más. De hecho, me hubiera gustado ver un gol del Liverpool para ver cómo reacciona el Madrid. Creo que es Sí. muy bonito. Pero bueno, o sea, para los madridistas definitivamente eso era lo peor que les podía pasar. Ganaron la Champions en París. Lo de Mbappé pasó a segundo plano definitivamente después de esto. Ah, sí, de hecho. Yo no creo que Mbappé vaya al Madrid, por más que haya ganado ni nada. Y la verdad no sé si lo necesitan tampoco, ¿eh? Mira que Es cierto. yo sé que hace un año o hasta 2 años alguien te decía que Vinicius iba a marcar el gol con el que el Madrid iba a levantar la decimocuarta y pucha, esa persona se reía de ti. Mira, ya pasó y Vinicius, el, el auge que ha tenido en esta temporada ha sido increíble. Es cierto. Ancelotti lo ha sabido explotar y es un jugador mucho más maduro ahorita. Y eso hasta me da que pensar sobre eh, qué rol va a tener, por ejemplo, en el próximo Mundial, ¿no? Sabiendo de que a Vinicius ya lo están convocando y de que obviamente también lo tienes por ahí a Neymar, que tal vez no está teniendo el mejor momento de su carrera, ¿no? Pero el Pata durante esta Pero igual te temporada, marca una diferencia brutal. exacto. O sea, te dibujan una gran jugada ahí en un ratito, te llevan cuatro o cinco defensas. Es que es así como juega Brasil. Exactamente. Unos chispazos por ahí y son goles, porque son muy efectivos. Ujú, Y exactamente. claro, el fútbol, y justo que hace poco creo que hubo una polémica, ¿no? También justamente a causa de Mbappé, que te decían que el fútbol latinoamericano no era tan bueno como el fútbol europeo. Yo quizás en términos de equipo sí le doy totalmente la razón, pero en términos de jugadores no, porque finalmente fue Vinicius Junior, un sudamericano, el que Y la le terminó asistencia marcando la fue de diferencia. Valverde. Uruguayo. Ujú, Yo- yo- exactamente. Pero creo que este tema de fútbol, y bueno, ya, y comparar la Libertadores con la Champions, definitivamente no hay punto de comparación en No. competitividad.
En el Mundial de Clubes creo que por lo general se espera que gane el ganador de la Champions. Ujú, Sin embargo, ahí uno que otro chispazo siempre dan los equipos latinos, ¿no? Pero no dejan de ser eso. exacto. Ya creo que abundar un poquito más en ese tema sería recordar, muy a mi pesar, cierta pérdida bochornosa en la Copa Libertadores. Pero bueno, es decir, creo que ese es punto y aparte que así incluso se podría tocar un poquito más de análisis con más a profundidad en otro episodio. Y de momento nos centramos en el Madrid para no llorar, en mi caso. Mejor, Pero mejor. bueno, mejor, mejor. Y claro, no sé, Benzema, héroe del Madrid, de verdad. Sí, ya yo O creo que sea, casi no se solo por el cerró el partido debate del específico, Balón ¿no? de Oro. Totalmente. Ya digo, Es que en sí, realidad se definía totalmente. acá. Es como que si ganaba el Liverpool, algunos iban a decir, bueno, puedo ir por Mané o por Salah. Pero si gané el Madrid, todo el mundo sabía que ese premio era para Benzema. O sea, ha salido campeón de la Champions y de la Liga y en ambas competiciones ha sido el goleador y bueno, en teoría ya con los nuevos reglamentos de que ha puesto la FIFA, el Balón de Oro se va a dar tomando en cuenta la actual temporada, ¿no? O sea, lo que pase el resto del Claro. año da igual. Entonces yo creo que en ese aspecto Benzema es el máximo candidato. Si se lo dan a otro, creo que sería o injusto o totalmente sorpresivo. Es cierto, no vería otro. De hecho, también creo que Benzema ya se lo debería llevar. Y definitivamente Ancelotti creo que logró encontrar de vuelta ese Madrid con el que ya ganó una Champions. Ancelotti es el entrenador que más Champions ha ganado. Ha ganado 4 como entrenador y ha ganado 2 como jugador. O sea, entre sus carreras como jugador y entrenador ha ganado 6. Yo que él ya me retiraría ahorita, no sé. Es como que. Porque, bueno, no recuerdo qué edad tiene Ancelotti. Ya debe estar más o menos mayor. No sé si llega a los 70 años. Pero es como que, no Por ahí sé. seguro, ¿ah? Siento que estaría cerrando su carrera con broche de oro porque ya ha tenido una larga trayectoria él, desde los noventas. Eso me suena a muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano, ¿sabes? Mm, sí, Pero bueno, pues. hay que saber también cuándo retirarse en el mejor momento. Es verdad. Y es cierto, de hecho, bueno, pero a pesar de todo, ha sido un partido bonito y definitivamente si algo ha quedado claro es que el Madrid es el rey de reyes, esa camiseta pesa Sí. y, y pesa bastante, sobre todo con los jugadores que hay ahí. Creo que el Madrid tiene, creo que el Madrid tiene justa celebración, Mm, sobre todo de tantas gestas épicas. Definitivamente va a ser sí. una Champions que para ellos va a ser muy especial, creo que más especial por estas remontadas que hubieron. Y tiene proyección porque hay jugadores experimentados como, bueno, Kroos, Modric, Benzema. Bueno, Courtois que también es algo experimentado a pesar de que no llegó hace mucho al Madrid. Pero así como los tienes a ellos, tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo, tienes a Camavinga, tienes a Valverde. O sea, O Camavinga, qué crack. tiene futuro ahí, ¿no? Hay futuro y presente en este El mismo equipo Rodrigo también. exacto. Entonces, todo eso también cuenta, pues, ¿no? En función de pensar en el futuro. A eso me refiero. Claro, tiene un recambio, así que posiblemente veamos al Madrid peleando mucho más. Ya veremos también su participación en los siguientes eventos. Y también la de sus jugadores en el Mundial, que ya falta cada vez más poco y que ojalá Perú esté ahí Ojalá. dándolo todo. Ojalá. Ya estaremos atentos al repechaje. Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente ha sido un podcast algo largo, hemos tocado un montón de temas. Es la primera vez que estamos haciendo este formato, por eso queremos escucharlos a ustedes en los comentarios, si nos conocen nos pueden escribir y vamos a estar muy atentos a todo lo que nos puedan decir. Queremos mejorar para ustedes y también hemos pasado definitivamente un momento maravilloso. Yo, Renato, le he pasado increíble. ¿Cómo te has sentido tú? Sí, ha estado genial, la verdad. Ha estado muy interesante la conversación, sobre todo por la variedad de temas que han habido, ¿no? Como tú dices, ya acá nos excedemos un poco de lo político, pero siempre dándole un buen enfoque, ¿no? Que es lo necesario. Así es, así es. La idea es extenderse un poquito más de lo político porque podemos opinar un montón de cosas. Al final, no es que necesariamente todo influya en lo político, pero creo que hay información que es necesaria ser compartida, ser publicada, y alguna opinión para poder generar algo de polémica, algo de debate y algo que ustedes puedan pensar y pueden estar de acuerdo o no. Háganoslo saber, por favor. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en País de Cabeza en este primer episodio. Estaremos próximamente trayendo más episodios, más entrevistas para ustedes. Nos estamos viendo pronto. Cuídense. Hasta luego.